Bien, hermanos, estamos listos. Discipulado Efesios 4:23. Hoy es 6 de mayo, ¿eh? 6 de mayo 2025 y es el primer martes de este mes, ¿no? Así es que vamos a aprovechar este tiempito que hemos dispuesto, que hemos sacado para que compartamos un poco de la palabra y nos fortalezcamos mucho más en el conocimiento de ella, pero más allá de eso, que nos sirva como herramienta, ¿no? Como para poder implementarla, poder vivirla, que esa es la esencia del por qué estamos aquí, ¿no? Y el por qué nos congregamos y el por qué somos cristianos. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad. Alguien que nunca haya orado, a ver. No, alguien que quiera orar, cualquiera, ¿no? ¿Alguien? Yo, Eso, Esmeralda. Padre nuestro, Señor, usted que está en los cielos, Señor, gracias por darnos un nuevo día más. Gracias por darnos la oportunidad de volver a congregarnos ante su presencia, Señor. Gracias porque permites que vivamos un día más aprendiendo de su palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder grabar y vivir, Señor, lo que usted nos enseña a través del pastor. Hoy oro por cada necesidad que cada uno de los que congregamos en este grupo, Señor, tengan estos momentos. Oro por la salud de la pastora, el pastor Tibor, Señor. Bendícelos en todo tiempo, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, le doy las gracias por permitirme estar en este grupo, Señor. Gracias, amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Amén. Esmeralda. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Hace 8 días estuvimos viendo, ¿acuerdan el libro de Jueces? Un poco de historia ahí, era uno de los libros históricos. Hoy vamos a ver, bueno, un tema, el domingo en la radio, los que nos siguen, estuvimos hablando un poquito hicimos comentarios muy por encima de lo que eran las doctrinas salvíficas, ¿no? O sea, no voy a hablar que hay doctrinas salvíficas y hay doctrinas que no son o que no tienen, digamos, que no están relacionadas con la salvación como tal, ¿no? Eh, que es bueno aprenderlas, obviamente que sí, porque por algo están en la palabra, por algo están expuestas ahí, uno, entre más uno sepa, pues más uno se va a poder defender, ¿no? Y uno lo puede aplicar en el entorno personal, ¿no? Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa y siempre íbamos a almorzar y el tema central en los almuerzos eran carros. Y yo de carros no sé nada, ¿no? El carro mío ahora apenas le sé cambiar poner agua y medirle el aceite, ¿no? Entonces hablaban de marcas de carro, entonces durante toda la conversa, ¿qué podía hacer yo? Pues nada, ¿no? Calladito. Entonces es bueno uno estar enterado de diversos temas en lo natural, porque pues uno no sabe, uno va caminando en un bus y va en un bus, va en un taxi, en un Uber, siempre el tener la posibilidad de entablar una conversación. Y obviamente los temas espirituales, pues mucho más, ¿no? Porque si decimos que somos cristianos, por lo menos deberíamos manejar la información y siempre ponemos aquello de que nosotros somos embajadores de Cristo y si hay algo que tiene que tener un embajador en lo natural es conocer algo o mucho, diría yo, del país al que representa, ¿no? Porque qué triste uno ir a una embajada a preguntar por cosas del país de uno y que el embajador no sepa absolutamente nada, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros, que alguien recurra a nosotros con algunas inquietudes, preguntas, y pueden ser preguntas tan diversas que uno no tiene ni idea, ¿no? Sobre Dios, sobre el Antiguo Testamento, sobre Jesús, y entonces que nosotros tengamos las herramientas, por lo menos para poder contestar, ¿no? Uno de esos temas salvíficos, que no son salvíficos, eh, tienen que ver con el nombre de Dios, ¿no? Ahorita les voy a compartir la pantalla, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el nombre de Dios? Los- Jehová le ponen tantos nombres. Jehová, dice Esmeralda. ¿Qué más? Elohim, Elohim. Y aquí estoy hablando en discipulado. ¿Qué Yahweh, más? El Yahweh, Eterno, Yahweh, dice Marquitos, el Eterno, dice Paola, digo Milena. ¿Uno más? el gran yo Yahvé, soy, ¿Cómo, Shirley? el gran yo soy. Eso, gran yo soy. Ah, ¿Mari dijo algo? Por ahí escuché, creo que Mari. Mire, Yahvé,
Yahvé, bueno, Elsa, sí, más bien. Ok, voy a compartirles la pantalla entonces para que arranquemos nosotros ahorita. Entonces, bueno, estamos hablando del nombre de Dios, ¿cierto? Que, o sea, todos los nombres que ustedes dieron, Elohim, y de hecho, de Yahvé y todo eso que está, me acuerdo que Milena y Paola danzaron ¿cómo era que decían los nombres, Mile? Jehová, Jireh, Jehová, bueno, hay varios que tienen sus significados. Acuérdense que en la antigüedad el Tiene nombre de las personas no era simplemente lo que uno conoce como un nombre que le ponen para identificarlo a uno, ¿no? El nombre está muy relacionado con la esencia de lo que uno era, ¿no? Por eso cuando dicen pida todo en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Jesús, así las 5 palabras que forman el nombre, sino en el nombre de lo que Él es, ¿no? La esencia que representa. Ujú. Entonces, el nombre de Dios es estas letras que ustedes ven aquí, la Y, la H, la W, la H, o la Y, la H, la B, la H, cualquiera de las dos, que es el nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente es un nombre con orígenes en hebreo antiguo, y ese Y, H, W, H significa en español yo soy el que soy, ¿no? Eso es lo que significa yo soy el que soy o seré lo que seré, ¿no? Básicamente ese es como los demás son nombres que se han traducido y todo eso, pero básicamente el nombre de Dios es esas 4 letras en hebreo, digamos, un hebreo antiguo, y que traducen como yo soy el que soy, ¿no? Básicamente, bueno, el nombre de Yahvé es considerado, y digo Yahvé como para abreviar, ¿no? Porque pueden estar diciendo YH, porque eso de las letras, las vocales, se las agregaron después, ¿no? Pero realmente el nombre es así, esas 4 consonantes, ¿no? Es algo muy sagrado para los judíos, y se desconoce inclusive su pronunciación exacta, ¿no? O sea, y era lo que les decía ahí, que más tarde se le añadieron vocales y de ahí salió lo de Yahvé Pastor, y todo ese asunto. ¿Sí? por eso ellos le llaman a Hashem, que quiere decir su nombre, Sí, el o sea, nombre. Ujú. ellos se resisten, ¿no? Y por eso es que, no sé si han visto, hay un pasaje, creo que es en Santiago, cuando hace referencia a que tú sí sea un sí, tú no te un no, que habla de los juramentos, ¿no? Y que dice que no juren ni por la tierra, ni por el cielo, ni por... Porque nosotros tenemos la costumbre de jurar por Dios, ¿no? Se lo juro por Dios, ¿me entiendes? Eso es una costumbre como muy por acá. Pero pastor. en el pueblo Claro. judío, el pueblo de Dios, ellos, el nombre de Dios es tan sagrado que ellos se abstienen de jurar por Dios, y entonces comienzan a jurar por otras cosas, ¿no? Es que juro por el cielo, juro por la luna y juro por la tierra, cuando realmente todo eso que es parte de la creación a la larga encierra lo que es lo que encierra lo que es un Dios creador, ¿no? Entonces por eso dicen, no juren por Pastor, eso. Sí. bueno, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a eso de juramento o de no ser nombre en vano, eh, no, yo tengo una pregunta, una duda. Ujú. Ah, o sea, que está mal si uno, por ejemplo, o sea, no sé o sea, es que a veces es común decir, que uno dice, uy, o Dios mío, ¿no? Por algo que casi le pasa a uno, por un accidente, o por algo, un susto, o uy, Señor, qué sé yo, era cosas así, eso es como también usar el nombre de Dios en vano, ¿no? No, no, Son es que usar cosas. el nombre de Dios en vano es cuando tú lo pones, digamos, como respaldando algo que realmente no tiene respaldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está yo diciendo ahorita es que le juro por Dios cuando realmente no vas a cumplir, o es mentira lo que estás diciendo, o por ejemplo, lo que se usaba antes, que decía, pongo a Dios como testigo, ¿no? O sea, uno tiene que estar muy seguro para decir eso, realmente. Y ahora que menciona David el tema de los juramentos, que no es el tema, obviamente, pero ¿ustedes creen que los juramentos era malo jurar o no? ¿O qué piensan de los juramentos? Perdón. Pues yo creo que no era malo porque hasta, hasta en las bodas se juraban, ¿no? Se hacían juramentos, se hacían promesas. Yo creo que no está mal, lo malo es no cumplir. Es jurar el nombre de Dios en vano. Eso es lo malo, creo yo. Sí, el tema, bueno, acuerden que hasta Dios juró, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre tenía la tendencia a jurar por algo más, algo superior, ¿no? O sea, obviamente, por eso es que uno cuando quiere que alguien le crea, uno dice, te juro por mi madre. ¿Me entiendes? Alguien superior, ¿no? Porque uno no va a decir, le juro por el vigilante de la cuadra. Pues, no, ¿quién le va a creer a uno eso? O te juro por mis hijos, algo que tenga un significado muy grande, ¿no? Entonces, Dios, obviamente, hubo un momento en que Dios
obviamente no pudiendo jurar por alguien más grande, porque no hay nadie más grande que él. ¿Qué hizo él? En algún momento de la Biblia, Juró por el mismo. juró por él mismo, ¿cierto que sí? Pero no estaba malo. De hecho, Jesús cuando fue interrogado en el Sanedrín, él estaba bajo juramento como tal, ¿no? Entonces, los juramentos no es que sean malos, sino que la recomendación de la palabra es que trate uno de no jurar, ¿no? De no tener que estar entrando en eso. O sea, si yo tengo que estarle diciendo, vea, hermano, le juro por mi madre, le juro por... Si yo tengo que estar cada rato jurando, quiere decir que mi palabra como que no es que tenga mucha credibilidad, ¿no? Entonces, porque tengo que estar recurriendo a esas cosas. Entonces, por eso es que la palabra dice, traten de no estar jurando por nada de eso, lo mejor es que su sí sea un sí, su no sea un no, sean personas íntegras, sean personas de palabra, ¿me entienden? Entonces, pero los juramentos no era malo. Pero el caso, ya volviendo al tema, es que para los judíos el nombre era algo muy sagrado, ¿no? Y ellos no lo mencionaban. Yo me acuerdo hasta me acuerdo de la película cuando estaban interrogando al Señor que el sumo sacerdote que decía, le estaba preguntando a Jesús, ¿no? Viendo la película, ¿no? Y eso es bíblico. ¿Eres tú el hijo de, y le costaba decir el nombre de Dios? Pues obviamente era una traducción en español, ¿no? Y hasta que le dolía, pues decirlo, porque a ellos les costaba decir el nombre de Dios, digámoslo así, y por eso utilizaban otros términos como el eterno, digámoslo así. Pero realmente el nombre es ese, ¿no? Yo soy el gran yo soy o yo soy el que soy, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Hey, buenas noches. Es que sobre este tema, vieras que en algún momento, no recuerdo en dónde leí o escuché que sí, efectivamente el nombre para el pueblo de Israel era tan sagrado que cuando se realizaron las traducciones o cuando se escribió digamos, cuando se empezó a expandir el- bueno, la Torá, los escritores, cada vez que escribían el nombre de Dios, eso lo escuché, me parece que en Ujú, algún momento lo escuché, que cuando escribían el nombre de Dios cambiaban de pluma por otra ujú. nueva. Sí, sí, yo también lo escuché. Me pareció que en algún momento En algún eso lado me, ha eso me salido. llamó, sí. Y no tendría nada de raro conociendo los rígidos que eran los judíos, ¿no? O sea, como le llamaban los legalistas, podríamos decir, ¿no? O sea, lo estrictos que eran. Sí, es cierto, Juan Pablo, yo eso en algún momento lo escuché o lo leí en algún lado. Pero sí, era algo demasiado sagrado para ellos. Entonces, el nombre, pues es ese, ¿no? El gran yo soy. ¿En qué episodio de la Biblia Dios se reveló a sí mismo como el yo soy? En los días Cuando, de con Moisés, Isaías, Con Moisés, alguien ya Juan Pablo les dijo En, con en Moisés, eso, en la zarza ardiente. en la zarza ardiente, correcto. ¿Se acuerdan cuando él llamó a Moisés allá en Éxodo capítulo 3? Que obviamente cuando él se revela o se llama a sí mismo, porque fue una de las preguntas que Moisés le dijo, y pues que lo primero que van a preguntar es que parte de quién vengo. Entonces digo, no, dígale que el gran yo soy lo manda. Entonces ya los judíos sabían porque no era algo desconocido para ellos que ese era el nombre de Dios, ¿no? El yo soy, el gran yo soy como tal. Y cuando Él se revela o se llama a sí mismo ahí en Éxodo 3, pues es un momento clave, ¿no? Crucial en lo que es la historia de la iglesia, la historia del Antiguo Testamento. Es un momento en el que se da, podríamos decir que una primera redención, una primera liberación de esclavitud. Obviamente, acuerda que el pueblo estaba bajo el yugo egipcio, clamó a Dios y Dios le mandó un redentor, ¿no? Porque ¿qué es un redentor? ¿Se acuerdan qué es un redentor? El que redime nuestros pecados. Sí, pero es digamos que, como, porque es que, digamos, la Que definición los que dice santos Elsa está leones. bien, pero aplica para Jesús, porque fue el único que redimió nuestros pecados. Pero digamos que Moisés fue un redentor, pero Moisés Libera. no No, pues es, él redimió a su Es pueblo. un, es un libertador, o sea, un redentor es un libertador, que obviamente Jesús cumple esa definición, aparte de que Él también nos redimió. Es que una cosa es, digamos, la redención es una y redimir, creo que están relacionadas, pero ya es como pagar un precio. O sea, redimir es pagar un precio, ¿no? Lo que pasa es que el precio que pagó el Señor fue directamente por nuestros pecados, ¿no? Pero digamos que cuando Él se reveló así en esos tres, como el yo soy, pues fue un momento clave, ¿no? Entonces, digamos, él es el yo soy, y como les decía, también algunas otras traducciones hablan como el eterno, el inmutable, el autoexistente, el infinito, el glorioso. Bueno, al final
nosotros en español lo agrupamos como que Él es Dios, ¿no? Él es Dios prácticamente. Entonces, bueno, en línea a esto, porque acuerde que ya los judíos sabían cómo era el nombre de Dios, el yo soy, ¿no? Como tal. Eh, ¿Hubo alguna forma? Ustedes saben, bueno, obviamente Jesucristo vino en el Nuevo Testamento, ya a partir de que vino Juan el Bautista a preparar el camino y toda la historia que nosotros ya conocemos. Y hubo algunas situaciones o cosas que él dijo que al liderazgo judío pues era lo que le irritaba, ¿no? Y lo sacaban, por ejemplo, porque habían algunos términos que él usaba o que la gente usaba con las cuales se le identificaba como el Mesías. ¿Ustedes se acuerdan de alguno, por ejemplo? Por ejemplo, que él se mostraba o se presentaba como algún término que la gente al escucharlo decía, uy, ese es el Mesías. Entonces, el liderazgo cristiano, digo, religioso, al ver que él se presentaba así, decían que era un blasfemo porque no podía hacer, ¿no? ¿Se le viene a la mente alguno o no? Hijo de Dios. El Hijo del Hijo, Hombre. hijo de Dios, hijo Yo de soy tu hombre. Dios, ¿Cuál? yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Bueno, Pastor, el hijo de digamos David, que él, no. hijo de David, más bien términos así, porque es que, digamos que él haya dicho así abiertamente, es que yo soy tu Dios, ¿no? Él decía, el Padre y yo somos uno. Eso sí lo decía, ¿no? Básicamente. Pero eran términos como ese, ¿no? ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque la gente sabía que en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías iba a venir como el Hijo del Hombre, ¿no? Como el hijo de David. Por eso es que al ciego aquel que lo vio y que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente le decía que se callara porque eso, no me, como decir, no nos metas en problemas, ¿no? Porque te oye toda esa gente y nos vas a meter en problemas, pues él seguía gritando, ¿no? O cuando él llegó, digámoslo, entró triunfal a Jerusalén, que le decían, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Eran también, eso estaba profetizado para quién, para el Mesías, ¿no? Entonces, él se identificaba en esa línea, ¿no? O sea, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero digamos, ¿cómo se identificó él como Dios? Ya yo les dije ahorita una, ¿no? Que él decía, el Padre y yo somos uno, el que me ha visto, ha visto al Padre, pero en línea a lo que estamos hablando, ¿cómo se identificó él como Dios? ¿Cómo Pastor, cree? Cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, Anthony. Creo también, pastor, que aunque tal vez no sé si lo entendieron así de una vez, pero cuando él dijo que el reino de Dios se ha acercado, pues también, ¿verdad? También, también. Pero recuerden lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, lo que hemos hablado en estos 10 minutos, que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero ahora ya no estamos hablando de Dios como tal, sino estamos hablando de Jesús, ¿no? Y algo él dijo que inmediatamente se identificó como Dios, que automáticamente, y amárrenlo con lo que hemos venido hablando en estos 10 minutos, ¿no? Vamos a ver si a alguno le llega. Mi padre y yo uno Yo soy somos. el Hijo de Dios. Eh, ¿Quién fue que dijo eso último? Yo soy el Hijo de Dios. Es que me salía ahí iPhone. ¿Quién es? ¿Braulio? Leo, ¿Leo? Leo. Ah, Leo. Ujú. Sí, ahí está la respuesta, pero digamos, te sobran palabras, Leo. Es Yo que él, soy. soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y la Eso. vida. Bueno, ahí te sobraron una cantidad. Cuando él dijo yo soy, ¿no? Porque acuerden que Dios, ¿cómo se presentó? Como el yo Como soy. yo soy. Y entonces cuando ¿Verdad? Jesús se Yo soy. presentó como el yo soy, se estaba presentando como qué? Como Dios, ¿no? ¿Cierto que Sí. sí? Y entonces vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo se identificó él? Como yo, o sea, cuando él aplica el título de yo soy a sí mismo, que el Evangelio de Juan lo menciona por todo lado, él está afirmando ser Dios, ¿no? Básicamente, no está afirmando ser un profeta, como algunos lo encasillaron, o como un rabí, que efectivamente lo era, pero era mucho más que eso, sino como un ser divino, eterno, persistente. Bueno, la persistencia de Dios la vemos también en Juan. Todos estos temas que estamos tocando y que vamos a ver ahora están en el Evangelio de Juan y ahorita le entramos a eso, pero no se presentó como un ayudante de Dios, como un profeta, sino como alguien preexistente. O sea, la preexistencia de Jesús no se discute. La palabra dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y todo lo que hemos leído. Alguien infinito, alguien perfecto. Cuando él dice alguien infinito, porque él dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin, ¿no? O sea, básicamente y perfecto. Entonces, él se está presentando como qué, como el mismo Dios de Israel que ya se le había presentado a Moisés y que ya Moisés lo había presentado ¿a quién?
a Faraón y al mismo pueblo, ¿no? Entonces, ahí se están identificando, básicamente, ¿no? Entonces, el gran yo soy. Entonces, y por eso es que él está diciendo, inclusive, y también es algo que a él casi lo matan, allá en Juan 8:59, cuando él dijo que él era más grande que Moisés, ¿no? Y entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús dijo que él era más grande que Moisés? Porque era el yo soy, ¿Y el yo soy quién era? él mismo, Dios. ¿El Dios de? el Dios de Abraham. Israel. Pero El digamos, Dios cuando él dijo, Dios de El Dios de Moisés. Dios de Moisés. Moisés, ¿no? Él dice, yo soy más grande que Moisés. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de Moisés. ¿Entienden? Entonces, pero que ahí lo matan, ¿no? Que ahí lo matan por lo mismo, ¿no? Porque los judíos sabían, obviamente, que en el momento que él asumía ese título, estaba diciendo que ni siquiera era hijo de Dios, sino que era Dios, lo cual varias veces lo dijo. Entonces, en el Evangelio de Juan, hay 7 declaraciones de Jesús cuando él dijo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y hay algunas otras más, ¿no? Entonces, básicamente, yo soy el que soy como tal. Eh, y nosotros sabemos que estos yo soy que Jesús dio cuando estaba aquí en el Evangelio de Juan, pues todos tienen su sombra, digámoslo, tienen su antesala o, digamos, tienen algo en el Antiguo Testamento que era como la sombra de lo que había de venir, como todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Mesías, mucho está profetizado en el Antiguo Testamento y mucho está señalado como tal. Pero bueno, sigamos en el asunto del yo soy. El trasfondo del yo soy lo vimos ahora cuando el Señor se le presentó a Moisés, obviamente, que él le preguntó y él le dijo, yo soy el que soy, y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Ya con eso ellos van a saber, ¿no? Básicamente. Y también está descrito en Isaías 41:4, cuando dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Cuando ahí el Señor está diciendo, yo, el que soy, ¿no? También en 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, digamos, está bien claro que el trasfondo del Antiguo Testamento del yo soy, ¿no? Que el Señor se presentó de una forma. Y el cumplimiento de eso, cuyo trasfondo está en el Antiguo Testamento, pues se dio cumplimiento en el Nuevo Testamento en varias partes, ¿no? En Juan 6:20, más él les dijo, yo soy, no temas, no temáis, ¿no? En el 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Después en el 28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en el versículo 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Era lo que hablamos ahora. Y el 18:5 le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, ¿no? Ya cuando lo fueron a capturar, digámoslo así. Entonces vamos a ver esos 7 yo soy que están en el Evangelio según San Juan. Según San Juan, dije, según San Juan. San Juan era santo. Según Juan, el Evangelio según Juan, me acordé que está, como si hubiera estado en misa, ¿viste? Sí, Eh, se le salió católico al pastor. entonces, digamos, todos sabemos, ya lo hemos comentado varias veces, que el Evangelio de Juan es un evangelio bien particular, ¿no? Es un evangelio que tiene un enfoque distinto a los otros tres. ¿Cuál es el enfoque del Evangelio de Juan? Digamos, él se enfoca en mostrar a Jesús como qué. Como el amor, como es eso. Sí, pero él Como muestra a Dios, Jesús como qué. como Dios. Como Dios, La ¿no? divinidad. Acuerden que hay unos, sí, de la deidad de Jesús y todo eso, y que algunas veces yo les he dicho, y que no está en ningún, y ustedes me dicen, pastor, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? No, en ningún lado. Pero yo lo creo así, y no creo que tampoco que ni esté, si sea una herejía, ni sea una blasfemia, ni mucho menos, de por qué yo creo, no sé si se acuerda alguien que me haya escuchado a mí decir eso, por qué yo creo que es una opinión personal, por qué yo creo que Juan presenta a Jesús en esa condición de Dios, mostrando su deidad, todos los atributos divinos. ¿Por qué creen ustedes o si alguien se acuerda que me haya escuchado a mí decir algo de eso? Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Oscar? Bendiciones a los hermanos. Bueno, Ah, el Evangelio de Juan, si no me equivoco, empieza diciendo, en el principio era el verbo de Dios Ujú. y era el verbo con Dios y el verbo era Dios.
no me equivoco. Sí, 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 él lo presenta como Dios, es una realidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Lucas presenta más a Jesús como hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Lucas era médico, entonces le da más fácil. Mateo creo que lo presenta como rey, Marcos creo que lo presenta como siervo, algo así. No sé si lo dije en el orden, pero Juan lo presenta como Dios, ¿cierto? Él hace mucho énfasis en la deidad de Jesús. ¿Por qué creen ustedes, que yo sí lo creo, e insisto, es una opinión personal, ¿por qué creen ustedes que Juan se apartó un poquito de los otros tres evangelios y lo que él presenta de Jesús es mucho más enfocado en su deidad, en que es Dios y todo lo que decía Oscar del verbo y habla de todas esas cosas? ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? Por lo que Dios le Porque reveló. era el que estaba más cerca de Jesús. Bueno, era el que estaba más cerca de Jesús, pero ¿alguien antes habló algo? Esto puede ser porque él Que recibió Dios- también la revelación de Apocalipsis. Sí, pero te agarraste de esa soplada, David, ¿no? ¿O no? No, por lo que Dios le Sí, bueno, reveló. eso, porque es que, digamos, fue el único evangelista, fue el único de los cuatro evangelistas que recibió la revelación de Jesucristo, ¿no? Acuérdense que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y Juan fue llevado al tercer cielo y allá estuvo cuando se abrieron los sellos y los rollos y las trompetas y ahí estaba el Cordero abriendo esa. Entonces él vio a Jesús en toda su magnificencia, ¿no? O sea, toda su deidad, tuvo esa oportunidad de ver eso, ¿no? Y entonces, por eso yo creo, Ever Molina, que él tiene ese énfasis más de mostrar a Jesús como Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque le fue Pastor, revelado, ¿no? Ajá. tiene que ver algo tal vez con la relación que ellos dos tuvieron, así, de tan cercana. Pues podría ser, ¿no? O sea, digamos, acuérdate que qué es lo que dice o qué es lo que nos muestra la palabra. Juan al final fue el único que quedó al final en la cruz y todo eso. Entonces, fue una persona que gozaba de cierta estima del Señor, aunque todos, obviamente todos, pero era una persona cercana. Fue el único que no fue martirizado, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya sufrido, pero al final fue el único de los 12 que murió de viejo. O sea, no, Él, no, él era, no murió martirizado, ¿no? O sea, entonces tuvo ciertos, Pastor, llamémosle privilegios, ¿no, Juan? Sí, perdón, ¿no fue él al que metieron en un caldero de aceite Sí, según? sí, sí, se quemó. sí, sí, pero digamos que cuando yo digo, acuérdense que cuando uno habla de martirizado es que murió, ¿no? Por ejemplo, que el primer mártir fue Esteban y murió No, por defender el evangelio, pero Juan, sí, sí, obviamente todos los cristianos de la época sufrieron persecución, fueron castigados y todo eso, pero no, digamos que no murió mártir, digámoslo así, ¿no? Obviamente defendió hasta el final, escribió, pero murió de viejo, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, es el único que realmente los demás, usted ve que Pedro lo crucificaron, que al otro le cortaron la cabeza, que al otro aquí allá, ¿me entiende? Entonces fueron muertes muy violentas, ¿no? O sea, que murieron como mártires. Pero Juan, pastor, digámoslo, al final se sostuvo hasta viejo, ¿no? Sí, pastor, disculpe, ¿él era primo o era hermano del Señor Jesús? no recuerdo, ¿alguien tiene ese dato? No me suena que él haya sido familiar de. No, yo creo que era No, Juan el ese era, Bautista, sí, era Juan el No, Bautista. bueno, sí, era Juan el el Bautista. hijo de Isabel. Es que era otro Juan, Juan el Bautista que no fue discípulo, no fue discípulo, ¿no? Él fue simplemente una persona que se le encomendó una misión de ir a abrir el camino. Él era primo de Jesús, porque la mamá de él era pariente de María, ¿no? Fue el que, digamos, cuando María fue a visitar a Elizabeth y la saludó, y él mismo el bebé, que era Juan el Bautista, saltó en el vientre. Sí, pero es otro Juan, Oscar. Ese era Juan el Evangelista, el Bautista, ¿no? Pero este es Juan, perdón, el otro era el Bautista, este es Juan el Evangelista, el que fue apóstol del Señor. Ok, bueno, entonces el enfoque del Evangelio de Juan ya lo hemos visto varias veces. Acuérdese que se enfoca en los últimos 21 días de la vida del Señor, ¿no? Básicamente está dedicado a lo que fue el ministerio del Señor en Judea, ¿no? Que es donde ya él subió y Jerusalén y ahí fue donde ya la entrada triunfal y estuvo por ahí en los alrededores hasta que después ya lo llevaron y lo capturaron y todo eso. Entonces, el Evangelio de Juan se enfoca en esa parte de Judea, que fueron los últimos 21 días, las últimas 3 semanas del Señor, mientras que los otros evangelios se enfocan más en Galilea, ¿no? Que es donde el mar de Galilea, donde ocurrieron grandes milagros, la pesca milagrosa, todo eso, pero se enfocan más en eso, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan, más que todo, es en la última parte del ministerio del Señor. De hecho,
Hay un total de 10 capítulos del Evangelio, digamos, los del capítulo 13 en adelante, se dedican inclusive a lo que es la última semana del Señor, porque si usted va, por ejemplo, al capítulo 12 de Juan, ya están hablando de que le están haciendo un agasajo a él y que él ya se prepara para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Te imagínate, la mitad del Evangelio de Juan prácticamente se dedica a la última semana del Señor. Y si uno lo toma por versículos, prácticamente de todos los versículos que tiene el Evangelio, la tercera parte se dedican solamente al día de su muerte, o sea, el día que murió nada más, ¿no? Entonces, en general, el Evangelio de Juan está muy enfocado en la parte final del ministerio del Señor, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Bueno, Juan 20:31 lo escribe, dice, pero estas se han escrito, o sea, el libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces, obviamente ustedes dirán, pastor, pero ese no es el propósito de todos los evangelios, sí, pero él hace énfasis en que para qué ha escrito esas cosas, ¿no? Ok, vamos a empezar a ver los 7 yo soy del Señor y tratar de ir viendo como el trasfondo que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Para que alguna vez si nos pregunten a nosotros, mira, ¿y en qué parte de Jesús se revela como que Él es Dios? Claro, él dijo que yo soy, y ya ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba así como el yo soy. ¿Y dónde está eso? Bueno, el Evangelio de Juan, hay varios versículos donde él se presenta, pero hace énfasis en 7 yo soy, donde él prácticamente, como dice, marca la cancha de lo que él es, ¿no? O sea, una certeza básicamente de lo que él es y cómo se presenta. Entonces, el primer yo soy, cuando él dice yo soy el pan de vida, ¿no? Que está en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, pues no tendrá sed jamás. Eso lo dijo él. ¿Y cuál es el contexto o digamos que el trasfondo en el Antiguo Testamento? Pues uno tendría que irse, digamos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba marchando por el desierto, ¿se acuerdan? Que ellos tuvieron hambre y al final vino para ellos un pan del cielo, ¿no? O sea, un pan que los sació, digámoslo, ¿cómo se llama ese pan? Maná. El maná, allá en el capítulo 16 de Éxodo, y que habían unas instrucciones para el maná, la gente tenía que ir a buscarlo, tenía que recoger cantidades suficientes para un día, nunca escaseaba, siempre había, pero la gente no podía exagerar, ¿no? Y hace mucho, digamos, se alinea mucho a lo que está en Mateo 7:7, cuando dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, ¿no? Entonces, el maná la gente tenía que ir a buscarlo. A nuestro Señor Jesucristo uno tiene que buscarlo. O sea, no es como aquello que el Señor el Señor me busca. No, no, el Señor está donde Él tiene que estar, ¿no? Y él, por eso Él dice, yo estoy tocando. Si ustedes me abren, yo entro, ¿entiende? Y si usted te acerca, yo me acerco. Pero básicamente, así como la gente tenía que ir a buscar el maná, a nuestro Señor Jesucristo también hay que buscarlo, ¿no? Y hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, como Él lo dice, ¿no? Entonces, nadie lo puede recibir por uno. La gente tenía que ir a buscar su propio maná. La gente no podía ir a traer, es que le voy a llevar el maná al vecino. No, no, no. Cada uno tenía que ir por lo suyo, como también el Señor. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo, cada uno tiene que buscarlo, ¿no? Y digamos, lo que les decía ya en el maná, para todos había, ¿no? ¿No? Para todos había suficiente, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció como pan. ¿Acuerdan cuando hablamos de comer de su carne y beber de su sangre? Entonces, el sacrificio que Él hizo, el pan que Él ofreció, suficiente para salvación de todos, ¿no? Para salvación de todos, pero obviamente aplicable solamente para aquellos que crean en Él, ¿no? Porque el sacrificio que el Señor hizo, efectivamente vino a morir por todos los pecadores, pero obviamente muchas de las gentes por las cuales él vino a morir, pues al sol de hoy todavía no lo han recibido, ¿no? Todavía no han hecho suyo ese sacrificio. Entonces, como diría uno, qué lástima, ¿no? Y eso es precisamente lo que él está esperando, que la gente por lo menos proceda al arrepentimiento, ¿no? Porque ya para ellos fue pagado el precio. Pero eso es como, por ejemplo, que uno decida ir a un supermercado muy grande, aquí en Costa Rica, por ejemplo, en Walmart, ¿no? O allá en Colombia, esos supermercados grandes que hay, que uno vaya y diga ahí en la caja, vea, aquí está mi tarjeta, abra un voucher, está abierto para todo el que quiera venir a llevar alimentos, que lleve, ¿no? Y entonces uno le diga a la gente, vea, ahí hay un voucher abierto, el que quiera ir, aproveche. Y entonces habrán algunos que crean y van y piden, y habrán algunos que no crean y digan, no, hombre, eso debe ser una broma, y no van, entonces se la pierden, ¿no? Por más que ya haya sido pagado el precio, pero si no creen, ni modo, ¿no? No podemos hacer absolutamente nada. Ok, entonces, así como el Pastor, pueblo, sí, señor. una pregunta.
Ujú. Ahora que habla esta del maná, el maná está en el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza, Sí. dice, creo que sí, ¿no? O sea, yo bueno, Milena es la que maneja ese tema del arca. Creo que habían algunos elementos, digámoslo ahí, Un pero EPA. Que dice que está la vara de Aarón y hay un sí, depositario de oro con ajá. el maná, dice, en Hebreos 9. Sí, porque son símbolos, ¿no? Acuérdate que digamos, ese pan que vino del cielo, eran simbologías, o sea, era, digamos, un pan que descendió del cielo, enviado por Dios, precisamente para abastecer o satisfacer el hambre del pueblo, que fue suficiente, que nunca escaseó. Entonces, eran símbolos que se escogieron, digámoslo, para que formaran parte de eso, porque acuérdate que el arca de la alianza era como un símbolo de un pacto, ¿no? Como tal, y a donde el pueblo iba, para allá iba el arca, y cuando armaban el tabernáculo, lo primero que harían poner era el arca ahí, ¿no? Entonces, no es todo, digamos, si tú lo lees y dice que ahí está el maná, pues el maná es uno solo, ¿no? O sea, no es que era maná del Antiguo Testamento, que maná del Nuevo, no. Pero probablemente sí, o sea, como parte de la simbología de lo que representaba ese caminar del pueblo de la mano de Dios, ¿no? Como tal. Pastor, Sí, señora. y se dice de que el maná exactamente no sabían qué era, ¿verdad? No, no, ni Ajá, tenía por eso sabor. dice de que en hebreo se dice ma, ¿verdad? Ma, porque ¿qué es eso? Entonces ya al español ya fue traducido el ma por el maná. Ujú. Es lo que Pero sí, yo era algo como, digamos, como un cereal sin sabor, ¿no? Algo así, sí, pero que era suficiente para calmar el hambre como tal. ya, Y obviamente la gente después se cansó, y ya ustedes conocen el tema de que querían carne y todo ese asunto, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, digámoslo así, entonces, así mismo como Dios ofreció ese pan para la gente, pues Jesús vino a ofrecerse como ese pan, ¿no? Él vino a decir, vea, ese pan se les dio y todo eso, pero todos los días tenían que ir a recoger y todos los días tenían que comer porque todos los días iban a tener hambre. Pero el que come el pan que yo le doy no va a tener hambre nunca más, ¿no? Y algunos entendieron, algunos otros no, ¿no? Entonces, pero él se ofreció así mismo como ese pan que digamos que sacia, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, él afirmó ser ese pan, ¿no? Un pan, no cualquier pan, sino un pan de vida como tal, ¿no? Entonces, el maná, digamos, ese trasfondo del Antiguo Testamento, el maná en cierta manera representa a Jesús, ¿no? Jesús, obviamente, un pan que él mismo dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo, que vengo de parte de Dios, básicamente que cada uno lo tiene que ir a buscar, pero creyendo en él, básicamente sabiendo que el que come de ese pan, pues obviamente estará completo, ¿no? Y que fue lo mismo que él le dijo a la samaritana, pero en otro contexto con el tema del agua, ¿no? O sea, ¿y por qué en algunos lados el pan y el agua? Bueno, obviamente son un complemento como tal, ¿no? Yo no, digamos, no lo dice la Biblia, pero posiblemente él, cuando estaba con la samaritana, estaban ¿en qué lado estaban? O sea, ¿cuál era el entorno? No es cierto, un pozo. Jesús era el que estaba pidiendo el agua. Pues sí, estaban en un pozo, ¿no? En el desierto. Entonces, eso es como cuando el Señor, que alguien le diga, mira, es que el Señor ayunó 40 días y 40 noches y después fue traído por el desierto, por el Espíritu Santo, y entonces el enemigo lo tentó y le dijo, si tú eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿no? ¿Por qué le dijo que esas piedras se convirtieran en pan? porque hablaba Porque de él tenía, mismo. porque tenía hambre. Sí, porque la palabra dice que él tenía hambre, ¿no? Entonces dice, tuvo hambre, entonces haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero si él hubiera dicho que tuvo sed, pues entonces dijo, bueno, haz que esas piedras se conviertan en agua, ¿me entiende? Porque obviamente ese es el contexto. Entonces él está con la samaritana en un pozo de Jacob, en el desierto, y entonces están hablando de agua porque ella precisamente está sacando agua, ¿no? Pero a la larga el contexto es el mismo, el que come este pan obviamente no tendrá hambre jamás, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. A la larga el pan y el agua simbolizan como la completez. Por eso cuando alguien está, digamos que para que no se muera, digamos, si alguien está castigado o en un calabozo, entonces dice, para asegurar que no se muera, dice, no, ¿lo tienen a qué? A pan y a agua. A pan y agua, ¿cierto que sí? Entonces, como para decir, estamos cubiertos, ¿ah? O sea, ni que diga solo agua o pan, no, a pan y agua. Entonces, es como un complemento como tal, ¿no? Pero básicamente él se ofreció como eso, pero como estamos hablando del yo soy, él dijo, yo soy el pan,
como tal. Entonces, básicamente es como una expresión de él de que había que recurrir a él precisamente porque esa hambre y esa sed, pues cuando él habla en la bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed, ¿no? De justicia, es decir, que uno anhela por completo, ¿no? O sea, cuando se llama hambre y sed es como por completo. Hambre y sed de justicia es anhelar por completo la justicia, la voluntad de Dios, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, el salmista escribió en torno con esto de las aguas, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así debería clamar por Dios el alma de uno, ¿no? Porque no sé si han visto un ciervo cuando brama por las corrientes de agua, que el sonido que sale de un ciervo. Estamos hablando de un ciervo, pero con C, ¿no? Es como un bramido, así como que sale de lo Como interno de él, desesperado. como desgarrador, ¿no? Así Ujú. debería clamar nuestra alma por Dios, básicamente hambre y sed de Él, ¿no? Por eso es que dice la bienaventuranza, bienaventurado, el que tenga hambre y sed de justicia, es decir, de hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí está el primer yo soy el pan de vida, tiene su trasfondo con el tema del maná, allá en el Antiguo Testamento, un pan bajado del cielo, enviado por Dios, suficiente al que la gente tenía que ir a buscar. Entonces, él hace esa analogía, digámoslo, para presentarse como un pan, pero no un pan cualquiera, un pan espiritual, un pan en el que la gente va a poder saciarse, ¿no? Básicamente, pero lo tienen que buscar, es una realidad. Bueno, Sí, pastor, porque el maná tenía que ser diario, porque si lo iban a acumular se llenaba de gusanos. correcto. Entonces era Entonces la gente tenía que agarrar la cantidad ajá, apropiada. exacta, ¿no? O sea, Ajá. no es a ir a acaparar ni tampoco guardar para el otro día. Entonces, era algo diario. Entonces, era algo que era limitado. Pero cuando él dice, no, ese maná, ese pan se los dio, sí, está bien, pero era un pan temporal, ¿no? Pero ahorita viene un pan eterno como tal, ¿no? O sea, entonces, así es como él se presenta. Bueno, el Pastor, segundo, sí, señor. eso es como similar al árbol de la vida, Ujú. Sí, sí, que dice parecido, en sí. Apocalipsis que el que venciere tendrá derecho al árbol de la vida. Y Cuando que dice, Adán y Eva no ajá. le, Ujú. que digamos que Adán y Eva no los dejó comer del árbol de la vida para que no vivieran eternamente. Entonces sería como una analogía, por decirlo así. Podría ser, El sí. árbol de la vida con Jesús. Que es parte de las promesas de eternidad, ¿no? O sea, Ajá. porque digamos, cuando uno dice que el que persevera, obviamente el que llegue hasta el final y se haya mantenido, él le dará que hay varias promesas en Apocalipsis, ¿no? Hay muchas, y entre ellas está lo del árbol de la vida, porque esa fue la vida que él nos prometió, ¿no? Una vida en abundancia, ¿no? Una vida eterna como tal, con él, ¿no? Entonces, todo eso, ahí donde uno comienza a amarrar todo lo que el Señor decía y cuando Él se presentaba. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a la hermana de Lázaro que no, que tranquila que Lázaro iba a resucitar? ¿Se acuerdan? Que ella le dijo, sí, Señor, yo sé, obviamente, que va a resucitar en los tiempos postreros y todo ese asunto, pero el Señor está hablando de que iba a resucitar ahí mismo, ¿no? Entonces, todo lo que uno lea en la palabra siempre hay que meterlo en el contexto y saber lo que hablamos en estos días en la iglesia, si el Señor lo está diciendo en sentido literal, si lo está diciendo en sentido figurado, a qué se está refiriendo, básicamente. Cuando Él le dijo a la gente que comieran de Él, del pan que Él estaba ofreciendo, pues lo primero que trató la gente fue descalificarlo, decir, pero este no es el hijo de José, carpintero, como dirían por ahí algunos, si yo jugué bola con él, ¿no? Si es que jugaban bola en ese tiempo. Y viene ahora a decirnos que nos va a dar del pan eterno. Entonces, ¿me entiendes? Porque eso es una cuestión de fe, ¿no? Básicamente. Pero bueno, el otro yo soy es cuando él dijo yo soy la luz del mundo, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y el trasfondo de esto en el Antiguo Testamento igual, se va al Éxodo 13, cuando el pueblo iba marchando, ¿se acuerdan que el Señor obviamente para guiarlos en la noche, por qué era importante que ellos, digamos que el Señor les mandó una columna de fuego en la noche? ¿Para qué? Para que se calentaran Para el porque el frío. desierto es frío. Sí, bueno, uno dice, bueno, para calentarse, porque los que han estado en un desierto, yo no, pero o sea, lo máximo es que me ha tocado buscar camello, pero no, en desierto no he estado. Eh, Solo Esmeralda entendía el chiste. Bueno, los que han estado en un desierto saben, o los que saben que es estar en un desierto, que si a uno no lo mata el calor en el día, lo mata el frío en la noche. Ujú. Entonces,
Sí, posiblemente era para calentarlo, pero lo que dice la palabra ahí va más allá de eso, ¿no? Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Acuerda que la nube hacía doble función, ¿no? Los protegía del sol, pero también la nube, ¿qué hacía? Guiarlos, era una brújula para Guiarlos, ellos. ¿no? Y entonces en la noche, ¿qué hacía la columna de fuego? Lo mismo, los calentaba y Calentarlos, los pero guiaba. también guiarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que no pararan, porque dice a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué? Porque tenían que caminar, tenían que avanzar, o sea, el trayecto no era fácil. Uno no va a ir a un desierto a caminar y a recorrer 50 metros y a descansar 2 días, no, hágale lo más que pueda para que salga de ahí. Entonces, el trasfondo tiene que ver con eso, ¿no? Esa columna que el Señor puso de fuego para que los guiara, para que digamos, los condujera por el buen camino. El cumplimiento de eso, pues, obviamente, se da en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 12, 30, y también en Juan 1, 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si hay algo que hace énfasis el Evangelio de Juan también en presentar a Jesús, es como la luz, ¿no? La luz, y más adelante también vemos que el amor y todo eso, pero la luz. 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces está hablando de que Él es la luz, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, arriba vemos que el Señor puso eso para alumbrarles, entonces, obviamente cuando hay luz, ¿acuerdan de la mujer que perdió la moneda de oro? ¿Acuerdan? Que ella tenía, creo que tenía 10 monedas y de un momento a otro yo que tenía 9, entonces comenzó a buscar las monedas. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? Alumbrarse. Encendió la luz. Prender la Encendió la luz, luz. prender la luz. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando va a buscar algo? Prender la luz, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque eso te permite mirar, dimensionar lo que estás haciendo, caminar seguro. O sea, a veces si uno no puede prender la luz cuando va al baño por no despertar a nadie, pero uno trata de ir viendo a ver que no haya patear la cama, porque, uy, qué duro. Entonces, mejor uno puede prender la luz, ¿cierto que sí? Entonces, ¿la luz sirve para qué? Para guiar, para alumbrar, ¿no? Por eso es que dice que la palabra es lámpara. ¿Qué hacen las lámparas? Alumbrar a mis pies para que yo dé pasos seguros, ¿no? Y él está diciendo eso, la luz vino, ¿para qué? Para alumbrar, para guiar, para que uno pueda ver lo que está mal, si es que uno lo quiere ver, porque hay mucha gente que no lo quiere ver, entonces evita la luz. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. En el 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y esta cosa habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, básicamente, el Señor se presenta como la luz, ¿para qué? Para que sepan para dónde van, para que sepan por dónde van, para que caminen por una senda segura, ¿me entiende? Ahora, el que no quiera, pues siga caminando en sus tinieblas. Entonces, él se presenta como eso, haciendo analogía a esa columna de fuego que alumbraba, guiando al pueblo, porque acuerda que el pueblo iba ¿para dónde? ¿Para dónde iba el pueblo? Para la tierra prometida. Para la tierra prometida, una tierra donde se iban a dar cumplimiento a las promesas que Dios le había dado al pueblo. Nosotros estamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la gran promesa que el Señor nos ha hecho, que es que algún día podamos estar con Él cara a cara, ¿no? Hacia allá estamos caminando. Entonces, qué importante es, como dice lo que está ahí, que aprovechemos, como dice, entre tanto que tenéis la luz. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar eso? Porque él estaba hablando de él mismo, ¿no? Él decía, entre tanto que tenéis la luz, porque él estaba ahí, pero iba a llegar un momento en que él se iba a ir, ¿no? Pero ¿cómo podemos aplicarlo nosotros? Que eso que está ahí, que diga, vea, o que usted le diga a alguien, alguien que esté en los caminos, por ejemplo, entre nosotros que dándonos el beneficio de la duda que todos estamos en los caminos del Señor caminando bien, diga, vea, entre tanto que usted tiene la luz, crea en la luz para que sea hijo de luz y entonces para que no se desvíe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice, entre tanto que tenéis la luz. Que mientras tanto aprovechemos cuando Él está. El conocimiento de Entre la tanto palabra, que pastor. tenéis la salvación, Por ahí anda, bueno, lo que dijeron los tres está bien. Cuando le dicen a uno, vea, entre tanto que tenéis la luz, es Sí. decir, Mientras ¿quién es la tanto, luz? el Señor, mientras tanto tengamos al Señor en nuestra vida. Eso. Entonces, mientras tanto tengan al Señor, entonces, si el mismo Señor dijo, entre tanto que tenéis la luz,
crean en Él, eso quiere decir que uno puede llegar a un momento en que, ¿qué? En que puede uno Ya dejar no de va a ¿Que la estar puede la luz. perder? En que puede dejar de tener la luz, ¿cierto? ¿Y eso qué sí significa, digamos, en la doctrina de la salvación? ¿Qué significaría eso? Que se muere espiritualmente. Sí, puede Que está ser, en pero digamos pecado, entra a pecar. digamos que refiriéndonos a la doctrina de la salvación, un precepto claro ahí, por ejemplo, el Señor dice, vea, entre tanto que tenéis la luz, crean ahí. Entonces, cuando Él dice, entre tanto que la tenéis, quiere decir que puede llegar un momento en que no la tengamos. Entonces, eso quiere decir que la salvación, ¿qué? Se pierde. Se Se puede pierde, perder. ¿no? Claro que sí. Si se puede perder la luz, y la luz es Cristo, y entonces si perdemos a Cristo, perdemos la salvación, entonces la salvación se pierde. Entonces, como dice, entre tanto que la tengan, ¿no? Ay, Crean en ella. ¿Para qué? Para que sean hijos de luz, es decir, para que no anden en tinieblas, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces el Señor se está mostrando obviamente como la luz, ¿no? Y les decía yo a ustedes que en el Evangelio de Juan, la luz es uno de los temas destacados, obviamente, casi que en todo el Evangelio hace referencia a la luz, ¿no? Y la importancia de la luz. Ya vimos algunos ejemplos en lo natural, la luz es necesaria para todo, para guiarnos. Ahora, ahora ustedes dirán, pastor, pero en lo natural uno puede sobrevivir sin luz. Sí, pues bueno, en lo natural sí, pero estamos hablando en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual no podríamos sobrevivir sin la luz. Es más, moriríamos de una vez si se nos va la luz. En lo natural, obviamente, no. Uno se le va la luz y uno puede sobrevivir Pastor, tiempo, ¿no? Sí, Marquitos. las tinieblas hacen referencia al pecado, ¿verdad? Sí, sí, porque acuérdate que una persona nace de nuevo, dice que uno es trasladado del reino de las tinieblas, una vida de pecado, al reino de la luz, una vida en Cristo, ¿no? Ahí están los dos reinos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, por eso él dice ahí, básicamente lo que decía acá es, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, ¿para qué? Para que seáis hijos de luz, básicamente, ¿no? Y entonces, más arriba él lo dice, entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, ¿para qué? Para que no os sorprendan las tinieblas, que uno lo podría llevar a decir, ahora entiendo cuando también en otro pasaje dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, cuídense del enemigo porque anda como león rugiente, es decir, entonces ¿me entiendes? Y si hay algo que utilizan, por ejemplo, ¿qué hace un león para cazar? ¿Qué es lo primero que hace? Esconderse, ¿Ah? Escoger la presa, esconderse. Sí, escoge la presa, pero ya cuando la Se escoge, ¿qué esconde. hace? Se esconde. Pensé que alguien iba a decir apagar la luz. No, no, no. Se esconde, ¿cierto? Trata de camuflarse, que no lo vean. Y si hay algo en lo que la gran mayoría de la gente se camufla es en la oscuridad, ¿no? En las tinieblas, ¿me entiendes? Básicamente, casi siempre la gente que va a hacer maldad se ampara en las tinieblas. Por eso es que decía ahí que la luz vino, pero la gente no quiso venir ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que usted viene a la luz, pues todo es expuesto, ¿no? Básicamente. Ok, bueno, entonces, pues basado en eso, les decía yo que el trasfondo del Antiguo Testamento era la columna de fuego, obviamente con la cual el Señor estaba guiando al pueblo. Entonces, siempre la luz tiene esa característica, es de marcar el camino, ¿no? El guiar como tal, ¿no? Y acuerden que esa misma columna que iba marcando el camino al pueblo, pues le sirvió también para atravesar el Mar Rojo y toda la historia que nosotros ya conocemos, hemos leído o hemos visto en las películas como tal, ¿no? Entonces, básicamente, el Señor dice, yo soy la luz, básicamente, ¿para qué? Aprovechen ahora que la luz ha venido, ¿para qué? Para que alumbren, para que ustedes se alumbren, para que sepan cómo están, para que vean su caminar, para que hagan un alto en el camino, para que mediten, para que vean el camino. Y algo que tiene la característica es que, por ejemplo, dice que la palabra es lámpara a mis pies, ¿no? ujú. Las lámparas tienen una característica, las lámparas alumbran ¿cuánto? ¿Cuánto será el radio de alcance de una Un lámpara? metro tal vez. Un Ujú. metro, ¿no? Entonces, si yo quiero ir alumbrando más adelante, ¿qué tengo que hacer? Caminar, Sí, ¿no? también. Ir avanzando, pero a medida que voy avanzando, pues la luz también va avanzando, ¿no? Entonces voy sabiendo si voy por buen camino o no, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, es la única forma que vamos a tener una claridad espiritual. Por eso es que dice que la vida del cristiano es como ¿qué? Como la aurora, ¿no? Sí, que va de aumento en aumento. ¿Y qué característica tiene la aurora? Que se va aclarando, ¿no? O sea, si hay algo que, digamos, en la oscuridad de la noche, dicen, no se dice la gente, yo no sé, Marquitos, que le gusta pescar, se ha ido a pescar de madrugada, que la aurora, o sea, cuando hace ese cambio de Sí, la noche al día, que ese es como es la parte más,
como impactante, como la más clara del día, ¿no? O sea, eso es lo que dicen, yo no sé. Es un revólver Si alguien, hermosísimo. si alguien quiere comprobarlo, pues mañana madruga. Es muy linda. Bueno, entonces ahí llevamos dos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, obviamente. Yo soy la luz, todo con su trasfondo. Después siguió y dijo dos seguiditas, una que está en Juan 10:9 y 10:11, las dijo seguidas, yo soy la puerta y el que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí mismo casi que seguido dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahí hay dos, la puerta y el buen pastor. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Bueno, en Salmo 118:20 dice, acuérdate que todo lo que está en el Antiguo Testamento es como una antesala a lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso que estamos leyendo en Juan, obviamente es el Evangelio de Juan, es la vida de Jesús, pero tiene su trasfondo allá en el Antiguo Testamento, tiene su referencia. En Salmo 118:20 dice, esta es la puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Entonces ya nosotros sabemos que es un justo, ¿no? Un justo. Obviamente, cualquiera podría decir pastor, pero yo sé que justo es el que ha sido justificado por la sangre de Cristo y todo eso, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué era un justo? No, no, acuérdate que ese salmo era como una profecía, ¿no? Era como algo que a lo que iba a venir. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y en el Antiguo Testamento entonces no habían justos? ¿Ustedes qué creen? ¿En el Antiguo Testamento habían justos o no? Sí. Sí, Sí, claro. Sí, sí, porque ¿qué es un justo? sí, sí. ¿Qué es un El que, justo? sí, sí. El que El hace que El que justicia. hace la lo voluntad bueno de Dios. frente Hace a Dios. justicia. delante de Dios. Que hace justicia. El que practica justicia, ¿cierto? Sí, entonces sí habían justo. Lo que pasa es que, digamos, el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, como lo vimos la vez pasada, era, digamos, obviamente del Nuevo Testamento en adelante, la salvación está totalmente ligada por fe, a creer en Cristo, ¿no? A creer en el Señor y con el sacrificio que él hizo y todos sabemos. En el Antiguo Testamento, pues como no estaba el Señor y todo ese asunto, pues había otra forma, ¿no? Que estaba muy ligado a la obediencia, al cumplimiento de las obras de la ley como tal, a cumplir la ley de Moisés y todo eso, a pegarse. Entonces había gente, obviamente, que sí, vivía bien en cumplimiento y todo eso, porque por ejemplo, dice el Señor mismo, Dios mismo, ¿cómo le presentó Dios a Satanás a Job? Como buen justo. Como un hombre Hombre justo, ¿no? Un hombre, un justo, hombre obediente a la ley, cumplidor, ¿no? temeroso de Dios. Recto, temeroso de Dios como tal. Entonces, básicamente ese es el trasfondo. Dice, esta es la puerta de Jehová por donde entrarán los justos. Y en Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. Ezequiel 34 habla mucho de pastores. Y Jeremías 23, que habla malísimo de los falsos pastores y todo, también habla de los pastores en línea, en la voluntad de Dios. Dice, pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. ¿Todos saben qué es apacentar? Sí. Cuidar. Cuidar y darles de comer. Eso, por ahí va por ahí, ¿no? Porque, digamos, yo puedo, es como una parte, digamos, lo que dijo Esmeralda no es que esté mal, porque es parte, ¿no? O sea, Tranquilizar. cuando uno apacienta las ovejas, uno las cuida y parte de ese cuidado es alimentarlas, ¿no? Pero apacentar tiene más que ver, más como el alimentarlas, ¿no? Apacentarlas, alimentarlas. Por eso es que el Señor le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea, y después le dijo pastorea, porque primero hay una etapa de apacentar y después hay una etapa de pastorear, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahí está hablando, ¿no? Primero en el Salmo habla de que sí, esta es la puerta por donde van a entrar los justos. Más adelante nosotros sabemos, y ahorita lo vamos a ver, que la única manera de uno ser justificado es por medio del Señor, ¿no? Y por eso él dijo, yo soy la puerta, ¿no? Usted quiere ser justificado, es decir, usted quiere ser salvo, pues tiene que entrar por mí, ¿no? Por mí tiene que entrar. Y en Ezequiel habla de los pastores, ¿no? Va a poner un buen pastor que las va a apacentar y todo eso. Y el Señor dijo, yo soy ese buen pastor, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el cumplimiento se dio en Juan 10, del 1 al 18, donde está toda esa historia. ¿Se acuerda de que el lobo y que el asalariado y entonces que él dice que yo soy el buen pastor y entonces varias veces repite ahí el yo soy, primero obviamente haciendo énfasis a la puerta, afirma que él es tanto la puerta por la que entran las ovejas como el pastor que conoce las ovejas y da su vida por ella, ¿no? Es una metáfora, obviamente, en sentido figurado como tal, dentro de todas las figuras literarias que el Señor ha usado, ¿no? Entonces,
todos lo sabemos, básicamente nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor, entonces, y la única manera de ingresar es por la puerta, y hacen alusión también de que uno, un anhelo de uno sería uno alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto, ¿no? Y alguna vez hablamos en la iglesia de que las puertas en lo natural tienen sus medidas y uno siempre las mide para ver si por ahí le caben los muebles, pero nosotros si queremos entrar a la puerta que nos lleve a la salvación, pues tenemos que dar la talla, ¿no? La talla, pero no es no es una estatura o una medida que diga 1,80 por 1,20, no. Es como la plenitud del Señor como tal, lo más lleno de Él que podamos, ¿no? Entonces, Él es la puerta, definitivamente. Nadie va al Padre si no es por Él. Como Él dijo, es la única manera de entrar al reino, porque dice que el que no nace de nuevo no puede ver, y nacer de nuevo, pues es recibir al Señor, que es prácticamente como entrar por esa puerta, y es la invitación que él hace, ¿no? O sea, quieren ser salvos, pues vengan a mí. Y lo otro, obviamente, que él habló de que él era un buen pastor porque su vida daba por las ovejas como efectivamente la dio, ¿no? O sea, eso no, ya nosotros lo sabemos como tal, ¿no? Y entonces, eso él estaba hablando ahí. Acuérdate que cada que el Señor hablaba, pues él sabía que había muchos fariseos escuchándolo, ¿no? Y entonces él siempre aprovechaba para tirarles ahí su indirectazo, ¿no? Cuando estaba hablando del buen pastor y el asalariado y el porque ahí como estaban los fariseos escuchando, y si había parte de lo que al Señor lo airaba, digámoslo ahí, era por un lado la religiosidad de los fariseos, pero por otro lado era que ellos no estaban haciendo lo que deberían hacer como maestros de la palabra, como líderes espirituales, de guiar al pueblo, de llevarlos por la senda correcta. Entonces por eso cada rato les daba reprimiendas y les tiraba, digámoslo ahí, digamos, en lo que él hablaba como tal. Y en Ezequiel 34 y Jeremías 23, pues se va de lleno contra los falsos pastores, los que dispersan las ovejas, porque un pastor debe, digamos, agrupar las ovejas, cuidarlas, apacentarlas, pero hay pastores que tristemente lo que hacen es dispersarlas, ¿no? Básicamente. Entonces él está hablando de eso, y por eso era que a él le oiraba y le daba tristeza de ver a la gente que andaban como ovejas sin pastor, ¿cierto? Así. Pero entonces él dice, vea. Yo soy la puerta. Porque recuerden que allá en esos tiempos las puertas eran muy importantes, ¿no? Había una puerta para una cosa, una puerta para otra. Y había una puerta que le llamaban la puerta de las ovejas también. ¿Ustedes se acuerdan por qué a esa puerta le llamaban la puerta de las ovejas? Porque por ahí pasaban las ovejas de los comerciantes. Eso, mi estimado. Sencillo, ¿sí o no? ¿Por qué le llaman la puerta de las ovejas? Pastor, porque por ahí pasan las ovejas. ¿Está bien? Sí, por ahí metían todas las ovejas que iban a sacrificar, ¿no? Todas las ovejas que ya... Acuérdense que las ovejas entraban ahí y primero pasaban por unos chequeos a ver si cubrían con las condiciones para que fueran sacrificadas, pero por ahí pasaban, ¿no? Entonces el Señor, el tema es, esos términos de la puerta y todo eso era algo que la gente manejaba. Y el término de pastor, pues también, ¿no? Era una de las actividades pues más frecuentes de la época y de ese sitio, ¿no? Entonces él básicamente tratando de echarle como mucha reprimienda a los fariseos como tal, eh, pues inmediatamente al decir esto de que hay un asalariado, porque acuerdan que en esa historia que él cuenta ahí, que dice que el asalariado cuando ve venir al lobo se va, ¿no? Entonces, un día de esto vamos a retomar ese tema en la iglesia como para volverlo a explicar, de que quién es el lobo, quién es el azar, porque la gente cree que los falsos pastores son los lobos, porque uno siempre ha escuchado de que sí, que los falsos pastores vienen como lobos, vestidos de ovejas. Sí, sí, pero ahí en ese relato, el lobo es Satanás y los asalariados son los falsos pastores, porque dice que cuando los falsos pastores o los asalariados ven venir al lobo, huyen y dejan las ovejas ahí tiradas, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ahí es donde él está, digamos, como echándole indirectas al mal trabajo que estaban haciendo los fariseos como tal ahí. ¿Por qué? Porque algunos pastores pueden trabajar, digámoslo así, con sus ovejas y todo eso, siempre y cuando no se ponga en riesgo, digamos, su estabilidad o su ¿no? Porque por eso dice, el asalariado ve venir al lobo e inmediatamente se va, ¿no? Como dice, a mí me están pagando para una cosa, porque es asalariado, pero yo no voy a poner mi vida en riesgo por nadie, ¿no? Entonces, por eso se dice, yo soy el buen pastor porque mi vida sí doy por las ovejas como tal, ¿no? Entonces, nadie espera, como dice por ahí, nadie espera que las ovejas se cuiden solas, uno siempre contrata a un pastor para cuidarlas, ¿no? Y que esa persona se responsabilice de la seguridad y el cuidado del rebaño, pero como les decía ahorita,
solamente si es que no está en riesgo su seguridad, porque nadie va a dar más de aquello que le nace dar, ¿no? O sea, y por eso hay mucha gente que ejercen labores de pastoreo y realmente pues no hay esa sensibilidad, digámoslo, hacia las ovejas como tal, ¿no? Entonces ahí el Señor está echando como esa indirecta a los fariseos, porque los fariseos no querían a la gente, a ellos no les importaba la gente. ¿Por qué podemos decir nosotros que, que a los fariseos ni les importaba la gente? Porque alguien que se le ocurre alguna historia que decir, pastores, a mí me parece que por esto y esto. Aparte, obviamente, porque eran religiosos, mentirosos, hipócritas, lo que sea, pero había algo por lo cual uno podría decir, es cierto, pastor, esos fariseos no querían a la gente, o sea, ellos no. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Porque ellos solo se querían a sí mismos. Eran Porque eran judíos, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Oscar? Porque eran judíos. Sí, eran judíos, pero digamos que ellos, inclusive, a veces entre el mismo pueblo judío pasaban cosas que uno decía, mira, es cierto, esa gente no quería al pueblo, digámoslo. Ellos les interesaba, como decía Elsa, como se querían a sí mismos, querían mantener las apariencias y todo eso. Y por eso es que el Señor les dice a ellos que, cuando les preguntó aquello de que si el bautismo de Juan era de Dios o no, ¿se acuerdan? Que ellos no le contestaron, el Señor les dijo, bueno, Juan vino en justicia y muchas prostitutas y pecadores le creyeron y se arrepintieron. Y probablemente esa gente entre primero al reino de los cielos que ustedes les decían a los fariseos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, bueno, se lo voy a decir. ¿Qué pasaba cuando sanaban a alguien? ¿Qué hacían los fariseos? Se Decían que enojaban. mentira. Se enojaban, ¿cierto? Sí. Se enojaban. Se enojaban y decían lo que dice Paula, decían, por ejemplo, como el ciego aquel que el Señor le dio la vista, que vinieron y dijeron, no, hombre, eso es mentira, ese no estaba, nunca ha estado ciego, eso es pura mentira. Entonces ellos, en vez de alegrarse cada vez que veían un milagro, que sanaban a alguien, que levantaron un paralítico de 38 años en un lecho y que lo curen, yo creo que debería ser un motivo de alegrarse, ¿no? O sea, pero no, ellos se enojaban. Y entonces eso es una muestra de que a ellos no les importaba la gente como tal. E inclusive el mismo Señor les dice que ellos andaban por todos lados reclutando gente y más bien, ¿cómo le llamaban a los que ellos reclutaban en otro lado? Prosélito. Un prosélito. ¿Un prosélito qué es? Un prosélito es una persona que no es judía, pero ellos iban y la reclutaban y la hacían venir a los caminos de Dios, que es un prosélito, ¿no? Y que por ahí Era viene como que de ahí viene la palabra proselitismo, ¿no? ¿Qué es proselitismo? Es cuando uno vende la idea y uno hace que otra persona se pase a lo que uno practica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es, por ejemplo, si yo soy hincha aquí, digamos, si yo fuera hincha de la liga y entonces yo comienzo a hacer proselitismo de fútbol, entonces es tratando de convencerlos a ustedes que se vuelvan hinchas de la liga, aunque, ¿me entienden? Entonces, si lo logro hacer, digo, uy, logré capturar a un prosélito, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque hice proselitismo. Entonces ellos iban tratando de reclutar gente para su religión, llamémoslo así, pero inmediatamente los reclutaban, que no eran judíos, comenzaban a meterlo en todas esas costumbres, a que se circuncidara, que una cantidad de cosas. Entonces, por eso el Señor le decía que recorren tierras y cuando logran agarrar a un prosélito, lo hacen más merecedor del infierno que lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque lo meten en todas esas costumbres y rituales en vez de enseñarle realmente a caminar como lo hacía Pablo, ¿no? En relación a un Dios vivo, ¿no? Pastor, Básicamente eso. Sí, señora. sería como hoy en día las raíces hebreas. Sí, exacto. Eso es como los judaizantes de ahora, ¿no? Que quieren agarrar a la gente y llevarla a que practique costumbres judías y decir, pero es que yo no soy judío. No, pero es que ya nosotros somos judíos espirituales. Entonces es lo mismo que le decían a uno, ¿no? Pues si usted dice que es judío espiritual, vaya a Israel a ver si lo dejan entrar allá sin pasaporte. Diga, no, es que yo soy judío espiritual. No, 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 vaya, miren, aquí va jalando, ¿no? Entonces comienzan a judaizar a la gente, ¿no? Y ustedes saben que los judaizantes, pues ellos, el problema que tenían los judíos que aceptaban a Cristo y que no se desligaban de eso es que ellos decían, sí, está bien, sí, creemos en Jesús, pero no, para salvarse hay que seguir practicando las obras de la ley, ¿no? Entonces, era como una creencia a medias, ¿no? Como tal, ¿no? Ok,
Bueno, obviamente estamos hablando aquí de que el Señor está diciendo que Él es la puerta y que Él es el buen pastor y obviamente haciendo alusión a lo que ya estaba por allá en Ezequiel y en el libro de Jeremías capítulo 23, ¿no? Entonces básicamente Él, pues sabemos efectivamente que sí, vino y murió por sus ovejas, murió por todos nosotros y básicamente no había otra forma, ¿no? De redimir al mundo y la única forma era que Él cargara el pecado y todo ese asunto y muriera como murió, porque eso ya estaba escrito, ¿no? Bueno, después obviamente él lanza otro yo soy, que dice yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, cuando dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, que era lo que pronto decía Leo ahora con el famoso árbol de la vida, ¿no? O sea, es una vida eterna, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cuál es el antecedente, digamos, de este yo soy que lanzó el Señor ahí, de yo soy la resurrección y la vida? Bueno, allá en Génesis, en Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Isaías ahí? Está hablando ya menciona una palabra que se llama expiación, ¿no? ¿Acuerdan qué es expiación? Sí, ¿Cómo quitar? Pagar un precio. Eso, Mari, pagar un precio, ¿no? Cuando alguien va y paga un precio por algo que otro debe, lo está espiando, ¿no? Pero espiando con X, ¿no? No con S, porque espiando con S es otra cosa. Esa es la expiación, ¿no? Entonces, él puso su vida ¿para qué? En expiación por el pecado, para pagar ese precio, ¿no? Como tal. Eso ya estaba profetizado en Isaías. Y cuando dice verá linaje, obviamente, porque después de que el Señor murió y resucitó y ya subió, obviamente recuperó su linaje, o sea, volvió a hacerlo, volvió a sentarse a la derecha del Padre. ¿Se acuerdan qué quiere decir que Él se sentó a la derecha del Padre? ¿Qué quiere decir eso? sí, Tienen no, la, tenían la ¿Elsa? autoridad. Es Eso, hijo de Mari, Dios. hijo de Dios. ¿Iba a decir algo, Elsa? sí, no es que él está sentado, ¿verdad? Así literal, sino que él es como su mano derecha, que él es con él. Bueno, y cuando uno O el dice, primogénito, cuando uno dice, primogénito. sí, cuando uno le dice a alguien, ahora que Elsa me menciona eso, cuando digo, es que esta persona es mi mano derecha, ¿qué quiere decir eso? Alguien de mucha confianza. Alguien O de el mucha mayordomo. confianza, ¿Con quién puede contar? o que con Confiar. quién puede contar, pero a la larga la mejor definición de estar sentado a la derecha es que a él le fue retornada su autoridad, ¿no? Acuerde que Él es el ¿quién es? mismo. El que se sienta al lado del rey en lo natural es la reina, la cual tiene autoridad. Entonces, cuando dice que él subió y se sentó a la derecha del Padre, pues no es que se haya sentado a la derecha porque Dios no tiene derecha, porque si Dios tuviera derecha tendría que tener izquierda, entonces tendría que haber un momento en que termine la izquierda y comienza la derecha y eso ya es un límite, Dios no tiene límites. Entonces Dios no tiene ni derecha ni izquierda, entonces es un simbolismo, básicamente decir que a él le fue retornado su linaje, que dice Isaías ahí, le fue retornado su autoridad, o sea, volvió a su deidad, porque acuerde que él vino de allá y se humilló, se hizo como nosotros, pasó todo lo que pasó, pero cuando él ya subió a los cielos, ya volvió a ser. Por eso cuando él venga, ya no va a venir otra vez como me enseñaban a mí de niño, que me decían a mí, vea, cuando usted vea un pordiosero en la calle, regálele algo, porque ese puede ser Jesús que ya vino otra vez. O sea, ¿cómo? Digo, no, ya que el Señor cuando venga no va a venir a llevar palo, no, ya cuando Él venga va a venir como rey, ¿entiende? ¿Por qué? Porque ya le fue retornado su linaje, ¿no? Y vivirá por largos días, como dice ahí, ¿no? Entonces, ese es como el antecedente cuando Él habla de la resurrección y la vida, ¿no? Y habla de la muerte, pero está hablando obviamente de una muerte espiritual como tal, ¿no? Y bueno, obviamente ese antecedente que decía Isaías de que él iba a ser quebrantado y que iba a dar su vida, pues obviamente nosotros sabemos que se dio cumplimiento no solamente en Juan, sino en todos los evangelios, ¿no? Porque efectivamente él resucitó, venció a la muerte como tal y lo hizo obviamente tal cual como estaba escrito, ¿no? Entonces, tal vez el trasfondo no está aquí tan claro que uno vea en esto de Isaías, sí, ahí está, que es la resurrección y todo eso, ¿no? Pero sí habla de la expiación del pecado, pero también habla de que vivirá por largos días y todo eso. Entonces, posiblemente no sea tan claro como en otros, pero sí se habla que en Génesis, cuando vemos todo lo que es el proceso de la creación,
podemos ver que el Señor es el dador, el creador de vida, ¿no? Creó los animales, creó las plantas, creó aquí. Entonces, la vida emana de Él, es el dador de vida, ¿no? Él es el único que la puede dar como tal. Y entonces, ese podría ser como un trasfondo un poquito más ligado a lo que decía el Señor, yo soy la vida, ¿no? Y Dios en el Génesis, cuando Él comenzó a crear la vida, en línea a lo de la biogénesis que hablamos el domingo. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley de la biogénesis? Que la vida solo procede de la vida. La vida viene de la vida. Entonces, todo lo que Dios creó que era vivo venía de qué? De Él, que es un Dios vivo, ¿no? Entonces, Él es la vida, ¿no? Él es el dador de vida. Entonces viene Jesús y dice, yo soy la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, pero está hablando de otra vida, ¿no? Está hablando de una vida eterna, ¿no? Porque la vida física, hermano, todos sabemos que todos vamos a morir en algún momento, ¿no? En algún momento vamos a morir como tal, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente sabemos que Jesús vino como el segundo Adán, porque sabemos que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre que fue Jesús, a veces se le conoce como el segundo Adán, vino obviamente la resurrección y la vida como tal, ¿no? Entonces eso permitió revertir la maldición. O sea, con Adán vino maldición. ¿A qué se refiere que con Adán vino maldición? Por medio de él Separación entró el de pecado al Dios, mundo. ¿Sí? Pero digamos que por la medio... desobediencia, ¿Y la desobediencia qué genera? ¿O qué es la Separación. maldición? Separación de Dios, Mundo. Separación entre separación. Separación. Acuérdate que muerto. la maldición es separación de separación. Dios o las maldiciones es separación de Dios, entonces las maldiciones es el fruto de la separación de Dios. Entonces con Adán que vino, maldición. ¿Por qué? Ujú. Porque hubo separación de Dios. Obviamente sabemos que ya el hombre en desobediencia y ellos fueron expulsados del Edén y todo lo que sabemos. Y entonces ya con Jesús vino obviamente la restauración, o sea, volver las cosas al origen y en ese volver las cosas al origen, nosotros volvemos a pasar de maldición a ¿qué? Bendición. A bendición, ¿no? O Bendición. sea, volvemos a revertir eso, ¿no? Básicamente, que eso es obviamente el regalo tan inmenso que nos dio el Señor con su sacrificio, ¿no? El poder volverse restaurados y volver otra vez en bendición con el Señor y en la medida en que obviamente caminemos en obediencia, ¿no? Y pues Él lo dijo, Él lo ha dicho en varios, que obviamente Dios entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Entonces se refería obviamente a una vida eterna, está hablando de la resurrección de las personas. Obviamente, nosotros sabemos que manejamos el término de resurrección, obviamente, ya cuando el Señor venga por su iglesia, ¿no? Y donde dice que Él va a venir y todos los que hayamos muerto en Cristo. Digo yo que hayamos muerto porque pues yo creo, no sé, creería que primero moriremos algunos de antes de que el Señor venga. Vamos a resucitar primero, ¿no? Y vamos a resucitar. Y después los que estén vivos, pues no es que vayan a resucitar, sino que van a ser arrebatados en cuerpos gloriosos como tal. Eso va a ser una resurrección a lo que él se llama cuando Él es la resurrección y está hablando de una resurrección eterna como tal. Ok, después obviamente él habló de otro yo soy, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el antecedente del Antiguo Testamento? Tampoco es como muy claro, pero por ejemplo en Éxodo 26:33 dice, a ver si a ustedes le llegan, dice en Éxodo 26:33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y en Levítico 16 también se habla del día de la expiación, sobre todo lo que era el tabernáculo y todo. No sé si ustedes han leído sobre el tabernáculo o cómo era en el Antiguo Testamento todo ese sistema que había para uno estar en la presencia del Señor. Era todo un simbolismo, ¿no? Y lo que dice ahí. Eran instrucciones como muy, muy detalladas, ¿no? Entonces el velo tiene que estar debajo de los corchetes son como unos ganchos ahí, y entonces vas a meter el velo ahí, y después va el arca del testimonio, y ese velo va a separar el lugar santo del santísimo. Entonces, era como una serie de instrucciones tremendas para uno poder estar en la presencia de Dios, o sea, no era así como que cualquiera llega y nada que ver, ¿no? Entonces el Señor dice, el Señor viene y lo pone más fácil, y dice, no, no, hombre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nadie va al Padre y no es por mí. O sea, ya eso quedó atrás, digamos, en la parte de los rituales y todas esas cosas, pero a la larga eran caminos, como dice ahí, temporales hacia Dios, ¿no? Eran cosas que había que cumplir, ¿no? Pero realmente el verdadero camino para llegar al Padre, pues es nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando uno busca en la Biblia el concepto de Padre como tal. Usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento muy pocas veces,
la palabra padre, y las veces que la encuentre hace mucha referencia como al patriarca, como al líder de un pueblo. Porque acuérdate que la palabra padre tiene dos connotaciones. Por un lado es el que es líder, el que dirige, el que guía, eso es un padre, y por otro lado es el que engendra, ¿no? El progenitor. Entonces, la palabra padre se usa muchísimo más en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios. ¿Por qué? Porque ¿Sí me, porque sí me está ente- hablando de nuestro Padre Celestial. pero sí me entendieron la Porque pregunta, más o menos. es Porque Jesús el del que se hijo refiere habla, al Padre. Porque acuerden que una de las cosas que Jesús vino fue ¿cuál? Mostrarnos, Al Padre. el mostrarnos al padre. Padre, ¿no? Sí, Entonces, sí. si hubo alguien que utilizó más el concepto de Padre fue Jesús, ¿no? Mi Padre y yo somos uno, vuestro Padre, mi Padre, y entre mi Padre. Y entonces él, precisamente eso fue lo que él vino a que ese simbolismo que había antes de que la gente no veía a Dios como Padre, sino como el líder, el patriarca. ¿Por qué? Porque la relación con él era muy lejana. La relación con Dios se daba por medio de quién? En el Antiguo Testamento. De De su Moisés. hijo. De los profetas. ¿No? De Moisés, los profetas, de los el profetas. profeta. Porque no, ya eso es como que si alguien quisiera, por eso los profetas decían, el pueblo le decía a algunos de los profetas, háblale a Dios, a ver qué nos va a decir, ¿me entiendes? Era una relación así, ¿no? Es como que uno tenga un hijo y uno nunca hable Entiendo. con él y él, o que él o sea la mamá, pues decir, mamá, usted le puede preguntar a mi papá, aunque hay casos así, ¿no? Usted le puede preguntar a mi papá y que nunca hablen con uno, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, no, yo no hablo con ustedes, yo hablo es con su mamá. Cualquier cosa, pídamelo con ella. Sería como muy, muy feo, ¿no? Entonces, así era en el Antiguo Testamento, la Intermediario. relación del pueblo con Dios era muy lejana, era por medio de los profetas. Dios quería comunicarles algo por medio de los profetas, ¿me entiende? Entonces, cuando Jesús vino, dijo, no, 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 aquí ya eso ya no. Ahorita ustedes pueden orar directamente al Padre, además nos enseñó, ¿acuerdan? ¿Por medio de qué? Ya Jesús. Pero, ¿qué Por ejemplo medio nos dio él? El Padre Nuestro. Padre El Padre nuestro. Nuestro, él dijo, vean, si ustedes quieren orar, oren así, Padre Nuestro que está, y hablen con Él, o sea, vino a reconciliarnos con Él, ¿me entiende? Pero obviamente la única forma, cuando Él dice, nadie va al Padre si no es por mí, es porque antes de ir con el Padre, primero hay que ir con Él, porque Él es el que nos, porque Él es qué, que ya lo Él vimos es arriba, nuestro mediador. por allá vimos un yo Mediador. soy, no, pero por allá vimos un yo soy que dice, yo no puedo ir al Padre, tiene que ser por Cristo, ¿por qué? Porque Él, ¿qué es? Él El es el yo camino. La soy. puerta, la puerta. La puerta, eso, Pau. Ujú. Él es la puerta. Acuérdate, si yo quiero entrar ¿para qué sirven las puertas? Para entrar a un Para lugar, entrar. ¿cierto? Para entrar Sí. a un lugar o para salir también. Entonces, básicamente es eso. Entonces, por eso es que él dice, no, 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 ya toda esa simbología del antiguo sí está bien. Había como todo un protocolo para que eran caminos de adoración a Dios, pero eran muy temporales y todo eso. No, no, ahorita él dice aquí, no, en el Antiguo Testamento había muchas formas. Usted ve en Levítico y todo eso tantas ceremonias que habían para tratar de por medio de los profetas hablar con Dios, pero viene Jesús y dice, no, 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 yo en contraste de eso, no, aquí yo soy, o sea, ustedes quieren ir al Padre, es por aquí, por medio mío, porque yo soy el camino, o sea, no busquen caminos que los lleven a Dios, búsquenme a mí porque yo soy el camino, yo soy la verdad, es decir, yo encierro todo lo que está ahí en la palabra como tal, y yo soy la vida, porque pues yo soy el que les puede dar a ustedes vida, la vida eterna, que es la que todos andamos buscando como tal. Él es el único camino, no hay más mediadores, no hay, y que eso es, digamos, lo que pasa con la Iglesia Católica como tal, donde todos los santos son mediadores, ¿no? No, aquí el único es Cristo, nada más, ese es el único camino, no hay otro, en ningún otro, como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, no existe otra manera. Y bueno, vamos a ver la última, estos minutitos que nos queda, cuando él dijo, yo soy la vid, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, pues este lleva mucho fruto, porque separados de mí, pues nada podéis hacer, ¿no? Entonces, este es como el que tiene como más trasfondo, porque todos sabemos que el término de las viñas, que es la vid, ustedes saben que en las viñas se siembra la vid, eh, y que en la palabra siempre se mencionan las viñas haciendo alusión, digamos, al pueblo de Dios, ¿no? O sea, y hemos visto varias prédicas últimamente de la viña y la higuera y todo ese asunto y en un viñedo y todo eso, pero
las viñas y todos esos términos, lo que es las higueras y las viñas, son términos muy usados, ¿no? Por ejemplo, allá en Isaías 5:1 habla de la viña desolada. ¿Se acuerdan de aquel que compró la viña y que la arregló, y le puso su torre, su lagar y todo ese asunto y al final le salieron uvas silvestres, ¿no? Dice, os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, portillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá en el cardo y los espinos y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Eso por qué? Porque esa viña, la cual él había arreglado, la cual había protegido, la cual había trabajado, dio un mal fruto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice ahí, le quitaré su vallado? ¿Qué quiere decir? La protección o la palabra. Su presencia. Le quitaré, sí, digamos en lo natural un vallado es como el cerco, ¿no? Le quitaré lo que la protege y por eso dice, aportillaré su cerca. ¿Qué quiere decir aportillaré su cerca? Que la asegura. Poner un portillo. ¿Qué es un portillo? Un portón, una puerta grande, una No, por puerta. ejemplo, en una cerca, ¿qué es un portillo? Es una entrada. Un hueco, ¿no? Un hueco, o sea, cuando uno en una cerca dice, uy, mira, hicieron un portillo, abrieron un hueco ahí para meterse por ahí. Entonces, cuando él dice aportillaré su cerca, es decir, voy a destruirla, voy a abrir, porque, digamos, en una cerca o en un valle, o cuando quita el vallado o aportilla una cerca, eso es prácticamente como condenar a una viña a que sea hollada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a meterse por ahí, la van a pisar, se van a meter los animales. Entonces, es lo que él dice con la viña porque dio mal fruto, a pesar de todo lo que él dijo. Y dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán cardo y espino, es decir, cactus y todo eso, y que ni caiga lluvia sobre ella, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaban echando la culpa a él, ¿no? Y él mismo decía, pues juzguen ustedes, yo hice por mi viña lo que tenía que hacer, o sea, ¿qué más puedo hacer yo? O sea, decía en ese Isaías 5. Y también en Isaías 27 habla de la viña fructífera. En aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe, no hay enojo en mí, ¿quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una, o forzará a alguien mi fortaleza, haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echarán renuevo de Israel, y la faz del mundo llenará el fruto. Entonces, las historias son diferentes, ¿no? A la larga, básicamente hay un concepto de viña como tal. Entonces, una viña o una vid dará buenos frutos. ¿Cuál de esos dos ejemplos cree usted que creen ustedes que va a dar buenos frutos? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Isaías 5:1 o Isaías 27:2? El 27:2. Bueno, de hecho ahí dice, ¿no? Arriba es una viña desolada, debajo una viña fructífera. Arriba dice, no, le voy a quitar el vallado, aportillaré, no la voy a podar. Entonces, ¿qué futuro hay para esa viña? Nada. ¿Por qué? Sí, Porque el viñador, digámoslo, o Dios en este caso, ha decidido qué cosa, olvidarse de ella, ¿no? Abandonarla como tal. Mientras que en la parte de abajo dice, no, hombre, aquí está mi viña, yo la voy a guardar de día y de noche, que nadie me la dañe. Cardos y espinos, no, hombre, yo los voy a hollar, los quemaré. Bueno, ¿me entienden? Entonces, por eso la llaman la viña fructífera. Entonces, hay mucha diferencia entre un ejemplo y el otro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la única forma de que nosotros como viña podamos dar frutos es que pues el Señor esté con nosotros, o sea, no hay otra forma, porque si nos pasa lo de arriba, pues triste suerte, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo y es lo que Él hace el trasfondo de decir, vea, pues vamos a poner el ejemplo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a poder dar fruto, pero si se separan, no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces, él se presenta ahí y ese es el trasfondo en el Antiguo Testamento, por eso Él usa ese término de la vid como un símbolo común que se usó también allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces siempre el énfasis ahí es la importancia de qué, de los frutos, ¿no? Que lo hemos hablado ya varias veces, la importancia de dar frutos como tal, porque pues son los que a la larga nos van a dar a conocer como tal, ¿no? Entonces, el Señor nos está diciendo, obviamente, que, que uno como cristiano, digámoslo, en la medida en que uno descanse en Él, o en otras palabras, el entregarle uno la vida al Señor, va a hacer que uno automáticamente dé frutos, ¿no? Y eso lo podemos ver, hay muchos ejemplos palpables de gente que le ha entregado su vida al Señor y
años y todavía no empiezan a dar frutos, ¿no? Y aunque uno insiste en la importancia de que se den, y no solamente que se den, sino que sean visibles, que sean buenos frutos como tal. Entonces, no es cierto aquello de que uno, porque se vuelve creyente o porque le entrega su vida al Señor, automáticamente va a dar fruto, ¿no? El dar fruto es un proceso. Si en lo natural lo entendemos, una planta recién sembrada no va a dar frutos, hay que abonarla, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que hacerle su vallado, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, en nuestra vida cristiana es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, y herramientas tenemos, consejos hay de cómo, y el consejo más válido y más fuerte es el que el Señor está diciendo ahí, de que si nos apartamos de Él, pues no tenemos ningún tipo de posibilidad de dar frutos, por lo menos los frutos en línea a Él, ¿no? Porque si uno se aparta del Señor, ¿ustedes creen que uno pueda dar frutos, sí o no? Frutos buenos no. No. Eso. Pero sí podemos dar frutos. Lo que pasa es que los frutos van a ser malos, como aquellas uvas silvestres, ¿no? Que dieron. Y realmente el dar frutos malos y no dar frutos a la larga tienen las mismas consecuencias, ¿no? Primera de Corintios 3:12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada de la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permanece la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra que alguno se quemare, pues él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, esto de Primera de Corintios, que está aquí, si ustedes ven, aquí dice, si bien él mismo será salvo, ¿no? O sea, no está hablando de salvación como tal, pero sí está hablando de que las cosas que nosotros hagamos, ya siendo creyentes como tal, obviamente, acuerden, no las vamos a hacer si no estamos agarraditos del Señor y entramos en un proceso de maduración y de crecer. Pero bueno, muchas de las obras que nosotros en nuestro caminar cristiano que hagamos, porque se supone que ya hemos edificado sobre el fundamento, ya sabemos cuál es el fundamento, ¿no? Pero muchas de las obras que hagamos pueden ser oro, plata o piedras preciosas, o pueden ser madera, heno, hojarasca, ¿no? Pero sea cual sea la obra que nosotros hagamos, van a ser, digamos, probadas con el fuego, ¿no? Y dice, obviamente, si es oro, plata y piedras preciosas, pues más bien con el fuego se fortalecen, ¿no? Y todo eso. Pero si es madera, heno y hojarasca, pues con el fuego serán, ¿qué cosa? Quemadas como tal. No estamos hablando de que vamos a perder la salvación, pero sí hay coronas. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces la gente cree que no hacer cosas, o sea, cuando uno viene a los pies del Señor, y ya me conformo con eso y no hago nada. Y bueno, al final uno se salva porque ahí se dice, está bien, pues, si no practica pecado y camina por lo menos en santidad, llamémoslo así, pues se va a salvar, ¿no? Pero al final las obras que uno haga, ¿qué van a hacer? ¿Oro, plata o piedras preciosas? ¿O van a ser madera de hojarasca? Dependiendo de lo que uno haga, ¿no? De que decidamos ser lo que dijimos, lo que hemos insistido siempre, que nosotros decidamos ser colaboradores de Dios, ¿no? Que decidamos Hay trabajar galardones, para Él. ¿verdad, pastor? ¿Perdón? Hay galardones, ¿verdad? Sí, hay galardones, ¿no? O sea, ustedes han oído esa canción que dice de cara a cara, ¿no? Que dice, no importa el lugar de la mesa que me toque y el color de mi corona, si la llego a ganar, ¿no? Si la llego a ganar, porque no necesariamente la tenemos garantizada. Pablo decía, yo ya peleé la batalla, ya gané la carrera, lo único que me queda ahora es el galardón, ¿no? La corona, nada más. Y no solamente a mí, decía él, sino a todos los que esperan en Cristo Jesús básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahí va, nada más un resumen al final de estos 7 yo soy, bueno, que lo menciona ahí, pues Jesús es el único que nos puede sustentar espiritualmente, es el único que podemos alimentarnos en lo espiritual, comer de Él para nunca más tener hambre, Él es el pan de vida. Cuando habla de que es la luz del mundo, obviamente, solo por medio de Él podemos tener entendimiento y sabiduría para poder vivir. Por eso es que dice, despiértate tú que duermes, ¿para qué? Despiértate y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Porque solamente es la única que nos puede alumbrar para darnos sabiduría y entendimiento, ¿no? Cuando habla de que es la puerta, obviamente es la única entrada que tenemos para el reino. Por eso cuando él dijo, el reino de Dios se ha acercado, aprovechen. Eso es como que uno quiere entrar a algún lado y uno le diga, bueno, le voy a traer. Pues, es como que uno quiera ir, a ver, ¿qué les gusta? Como que yo quisiera ir al cine, ¿no? Y entonces, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Que uno quisiera ir al cine y diga, bueno, le voy a traer el cine acá, aquí a la sala de su casa para que entre y todo. Entonces, el Señor es la puerta, ¿no? Y dice, vea, aprovechen que el reino, la puerta se ha acercado, ¿no? Aprovechen ahorita que está aquí, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente no
no dimensionó esa visitación que tuvieron, pero bueno, básicamente no hay otra manera de entrar si no es por medio de él. Cuando habla del buen pastor, obviamente ya pagó el precio, así como dijo que un buen pastor daba su vida por las ovejas, efectivamente así lo hizo. Cuando habla de la resurrección y la vida, pues obviamente nos garantiza obviamente una vida eterna con el Señor si perseveramos en Él y morimos con Él, ¿no? Básicamente. Camino, la verdad y la vida, bueno, es el único que puede cumplir con las tres, de ser el que nos guíe realmente al Padre, porque fue una de las razones por las cuales vino a mostrarnos el camino a casa. Cuando él le preguntaron qué es la verdad es Él, la palabra, ahí está escrita, ¿no? Y la vida, pues obviamente el que tiene el Hijo tiene la vida, ¿no? Estamos hablando de vida eterna, ¿no? Y la vid, pues obviamente ya hablamos de los frutos, obviamente la única manera de uno poder dar frutos es que uno esté conectado. Por poner otro ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos del domingo de ramas injertadas, o sea, una rama injertada puede dar fruto en la medida que se mantenga agarradita a aquel lugar en el que fue injertada, porque yo puedo injertar una rama en un árbol y esa rama puede crecer, pero si yo la quito de ahí, se va a secar, ¿no? Porque dejó de alimentarse, ¿no? Entonces por ahí anda, ¿no? Pero por ahí andan los famosos yo soy del Señor, o sea, ya si alguna vez les preguntan a ustedes en qué lado de la Biblia les dijo Jesús que él era Dios. Hay varios, ¿no? Pero te los puedo decir ahí, él se presentó como el yo soy y de la misma manera en que Dios se presentó en el Antiguo Testamento, cuando él dijo yo soy el que soy, y entonces la gente ya sabía que el yo soy era el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios que ya ellos conocían. Entonces el Señor se presentó a sí mismo y ahí está el Evangelio de Juan para los que quieran profundizar. Ok, no sé si alguien quiere comentar algo. No, pastor, todo bien claro, gracias. Está claro y preciso. Ok, Pastor, sí señora. ¿y qué pasa con todos esos yo soy con las personas que no creen que Jesucristo es Dios? O sea, para ellos ese yo soy, ¿qué significa? Pues es que acuérdate lo que cuando el Señor, te lo voy a contestar con esta historia, cuando el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿te acuerdas? Que los mandó precisamente a que anunciaran el reino, ¿no? Les dijo, ya, vayan a todos esos pueblos y anuncien que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y es más, les dio potestad de hacer milagros y obviamente, y parte del evangelio es para los que creyeran, ¿no? O sea, les dio potestad de hacer milagros para que creyeran, porque acuérdense que las señales son para los que no creen. Y entonces les dijo, vea, y si alguno no les cree, pues, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Váyase y Sacudan el límpiese polvo de Sí, sus polvo sandalias de sus y sandalias. que se Eso, fueron. les dijo, limpien el polvo de sus pies y vayan para otro lado. Entonces, y en algún momento dijimos que era limpiar el polvo de los pies. Es por ejemplo, es como que yo supongamos que aquí hubiera un grupo muy grande de gente que cree y no cree. Entonces uno dice, vea, yo ya les presenté el evangelio, les expuse, el que quiera creer, bienvenido, el que no quiera creer, pues yo limpio el polvo de mis sandalias, o como quien quiere decir, ya la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta, Mari. Obviamente habrá gente que no cree, porque el que no quiere creer, no cree. Acuérdense que el rico le dijo a Abraham, manda alguien allá que le diga a mis hermanos que el infierno es verdad, manda a alguien. Entonces le dijo a Abraham, no, si ellos tienen a sus profetas allá. Es más, así se levantara un muerto de su tumba, no van a creer. ¿Por qué? Porque el que no quiere creer, no cree. Entonces, Mari, la respuesta ahí es, ¿qué pasa con toda esa gente que no quiere creer? Pues mientras estén vivos tendrán chance de seguir escuchando. Y dice que el Señor no ha venido porque pacientemente espera que la gente proceda al arrepentimiento, pero si llega un momento en que ya el Señor tiene que venir, o si alguna de esas personas muere sin Cristo, pues ahí será el lloro y el crujir de dientes, no hay de otra, ¿no? No podemos hacer nada, el que crea no es algo que se pueda forzar, ni Dios obliga a nadie, ni nosotros menos, no tenemos ni la potestad, ¿no? Entonces, por eso es que siempre dice, para los que creen, ¿no? El que en mí cree tendrá vida eterna. Él vino a morir por quién? Por todos, pero van a poder disfrutar ¿quiénes? Los que creen, nada más, ¿no? Porque Cristo no ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Pero ¿quiénes van a ser salvos? Los que crean. Entonces, al final siempre va a haber, la Biblia dice que el camino de los que no creen, Mari, pues es ancho, ¿no? Y amplia la puerta, ¿no? Y de los que creen, pues es un camino angosto y es estrecha la puerta, ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Pero por ahí anda. ¿Qué va a pasar con ellos? Tristemente, si mueren sin creer, pues les espera una vida eterna sin Dios, ¿no? Y como dice la Biblia, pues será el lloro y el crujir de dientes.
Sí, porque sí dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán los? Sí, cuando dice que el justo con dificultad se salva, no es que uno se vaya a salvar con raspando la olla, ¿no? Como hemos hablado, sino que el camino de la salvación no es fácil. Cuando habla del camino estrecho, es un camino con aflicciones, con dificultades, va a haber persecución, va a haber rechazo. Entonces, eh, o sea, los que somos justos con dificultad, es decir, con adversidades, nos vamos a salvar. Entonces, ¿qué será el impío, digámoslo así? ¿Qué será el impío? Pues para ellos no va a haber nada, porque imagínese, el justo se va a salvar aún pasando todo eso, pero el impío no quiere pasarlo porque no cree. Entonces, ¿qué va a hacer de él, no? O sea, tristemente el destino está trazado como tal, ¿no? Pero sí, sí, o sea, ahí no podemos hacer nada más que seguir insistiendo y seguir predicando y mostrando la palabra, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, señor. Este versículo, Marcos 16, 19 y 20, no es un versículo añadido. Es que yo he escuchado algo de los versículos añadidos. ¿Cuál dice? ¿Marcos qué? Marcos 16, ¿Qué pasa? el 19 y el 20, que es lo que dice que cuando Jesús está a la derecha de Dios, algo así es. Es que me parece que son versículos añadidos. No sé cómo. No, porque es que, digamos, ¿qué es lo que dice el 19? Dice que el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todo. Es que eso está en todos los No, pero es que, evangelios. ajá, pero lo que dicen es que esos versículos fueron añadidos por la Iglesia Católica. Es que no fueron, digamos que los haya añadido la Iglesia Católica, pero no pensemos si fueron añadidos o no, sino pensemos si son ciertos o no. O sea, hay testigos, Leo, que hablan pues que el Señor, de hecho en Hechos 1 profundizan ahí mismo, porque acuérdate de que quién escribió Hechos. ¿Se acuerdan quién escribió Hechos? Lucas. Lucas, ¿no? Es un evangelista, digámoslo así. Pero en Hechos 1, dice aquí, y comienzan a hablar de la promesa, y entonces el Señor comenzó a hablarles todavía el Señor no había ascendido, ¿no? Entonces comenzó a hablarles a los discípulos, y decía, bueno, entonces tranquilo que ustedes van a recibir el Espíritu Santo, porque con Juan bautizaba por agua, y entonces ustedes van a recibir poder, y me van a ser testigos en Judea, y todo ese asunto. Y entonces después dice ahí, y habiendo dicho estas cosas, ¿quién? Jesús. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó en sus ojos. Eso está en Hechos, en Marcos, en Lucas. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, y entonces estaban mirando y que aparecieron unos ángeles que dijeron, pero ustedes qué hacen mirando al cielo, si el mismo Cristo que han visto ir, así regresará. Entonces, la ascensión y no es algo añadido, es algo que sucedió, es algo que lo vieron, ¿entendés? Entonces, no es que lo hayan agregado, ¿no? Ese es como la cereza, digámoslo, en lo que es el ministerio del Señor, ¿en dónde termina? ¿O con qué evento termina? Con la Con la resurrección. resurrección. No, La ascensión es. la ascensión, o sea, el Señor resucitó, estuvo 40 días aquí, a los 40 días ascendió. Muchos lo vieron subir, dice ahí, hasta que les dijeron, pero ustedes qué hacen ahí mirando al cielo. Entonces, muchos lo vieron. Entonces, los evangelios, ¿qué son? El relato de lo que ellos vieron. ¿Entendés? Entonces, ningún versículo de la Biblia, por lo menos es que haya sido agregado, ¿no? Simplemente los evangelios son relatos de los que ellos vieron, porque ellos fueron testigos, ¿no? Y no lo vio solamente Marco, lo vio Lucas, lo vio algunos evangelios terminan nada más ahí en la Gran Comisión. Por ejemplo, Mateo creo que termina en la Gran Comisión nada más. Entonces Mateo no metió esa parte de la ascensión. Pero Lucas sí, y Marcos también. Y en Hechos Lucas también lo ratifica. Entonces no es que hayan sido añadidos, no, sino que es algo real, es algo que pasó y algo que ellos están relatando ahí. Pero no, en la Biblia no hay, digámoslo, cosas que se hayan inventado, o sea, que tal vez hayan cambiado las traducciones, que cambian de una versión a otra, puede ser, pero no. Eso le iba a decir, Digamos. pastor, porque el domingo casualmente el pastor de la iglesia donde yo voy estaba predicando acerca de esto y dice que es debido a las traducciones, que desafortunadamente ya ve que la Reina Valera, la Reina Valera es la Biblia que más cerquita está
de la Sí, católica, más cerquita está, porque sí. todos vienen de la católica. Pero no es que hayan, digamos, agregado versículos, Leo. No, fueron mal traducidos. Lo que sí hay una realidad es que, por ejemplo, los testigos de Jehová en sus Biblias han quitado versículos. Sí, ellos se han Eso sí quitado. es otra, ¿no? Pastor, Pero y no, los libros deuterocanónicos, esos sí fueron añadidos por la Iglesia Católica. esos sí fueron añadidos Eso que sí. de hecho nosotros Pero hicimos aquí. lo que yo he estudiado es que, digamos, así como fueron añadidos los libros deuterocanónicos, también fueron añadidos versículos específicos. Pero no sé, digamos, en esos versículos está ese, digamos, de Marcos 16, 19 y 20. Es que habría que ver, Leo, ahora que tú dices eso, porque así como tú me dices ahorita, es que los libros deuterocanónicos, nosotros aquí en el discipulado hicimos un estudio de todos los libros deuterocanónicos y a todos les tratamos de encontrar el por qué los excluyeron, ¿no? Y nos dimos cuenta que algunos la vuelan, ¿no? O sea, realmente están volados, Ujú. digamos, no tienen respaldo como tal. Entonces, claro, hay que ver la fuente en la cual tú leíste eso, porque si es una fuente católica, pues te van a decir que sí, que lo agregaron, pero habría que irse, hay que siempre mirar cuando uno lee algo, es ver la fuente, ¿no? Eso es como cuando a veces sale, pero es que existe el Evangelio de Judas, pero que no lo quisieron meter, entonces todas esas cosas, nosotros creamos más bien que la palabra ya es un canon cerrado, que lo que está aquí es. Por eso se Sí, llama, son es las cuestión de creer, traducciones, pero pastor. si uno se pone a ver fuentes y todo eso, y eso que tú estás diciendo no es nada para cosas que uno ha leído tratando de descalificar la palabra, ¿no? Entonces, pero por ahí anda, ¿no? O sea, no, creamos que lo que está escrito es, esos dos versículos que tú me dices no me preocupan porque es un relato de un hecho que fue real, que sucedió, el Señor ascendió a los cielos, eso es una realidad. Entonces, no creo yo, digámoslo, y no tiene sustento que digan que lo agregaron. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es algo que hace parte del relato, ¿no? O sea, Pastor, no. Sí, Oscar. usted mencionó el versículo de Juan 14:9, ¿Cuál es ese? donde Felipe le preguntaba al Señor, ¿dónde está el Padre? Creo que era, y él le decía, tanto tiempo he estado con vosotros y me pregunta si ha visto al Padre. Ujú. Ujú. 14:9. ¿Qué pasa ahí, Oscar? Es que como usted mencionaba que en los versículos donde él se presentaba como Dios, ¿no? Ujú, ujú. También. O sea, es que es parte, yo les hablaba de eso, es en el sentido de que una de las razones que vino Jesús acá fue a mostrarnos al Padre. ¿Me entiendes? A poder relacionarnos con Él. Porque Él decía, el Padre y yo somos uno. Entonces, es que queremos ver al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es como cuando uno, por ejemplo, que uno ve un hijo y uno dice, uy, mira ese muchacho, mira. Ese es el mismo tata, ¿no? El mismo papá. Mejor dicho, es que verlo a él es como ver al papá. Porque caminan igualito, hablan igualito, comen lo mismo, se visten igual. O sea, que uno es el reflejo del otro, ¿no? Entonces, cuando el Señor decía, el que me ha visto a mi padre es porque él vino a hacer exactamente lo que el papá le dijo que hiciera, ¿no? Vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, como quien dice, ustedes quieren ver al Padre que es invisible, pues véanme a mí. Eso es como también que le decían de pronto a Pablo, decía, es que queremos ver a Jesús, pero es que ya no está. Digo, bueno, entonces si ustedes quieren ver a Jesús, pues véanme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de él, ¿entiende? ¿Quieren imitar a Cristo? Imítenme a mí, porque yo lo imito a él. Entonces, es una manera de él decir, ustedes quieren saber cómo actúa el Padre, mírenme a mí, decía el Señor, ¿no? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero es una manera también él de presentarse como Dios, ¿no? En línea a lo que dice Oscar. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien más? Yo quería desviarme un poquito del tema, pero no sé si se puede, si no oramos, como ustedes. No sé qué tan extenso sea, Elsa. Como estábamos hablando de la salvación, de cuando Cristo venga y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos, ¿verdad? Ujú. Pero también la palabra dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo está esto entonces? ¿Va a venir a juzgarlos o ya están Es que juzgados? acuérdate que, digamos, cuando Jesús venga, porque cuando dice que el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos, no es, digámoslo, a los que ya hayan muerto físicamente. No, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, es los que estén vivos físicamente en ese momento, Pero separados de Dios. de los cuales habrán unos vivos espiritualmente,
y los cuales habrán unos muertos, porque acuérdate que para Dios lo que le interesa es la parte espiritual, ¿no? Entonces, Sí. cuando Jesús venga, va a haber gente viva físicamente, pero algunos van a estar vivos espiritualmente y otros van a estar muertos. A esos son los que va a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque los que ya hayan muerto físicamente, pues a ellos no los va a venir a juzgar. ¿Por qué? Porque si alguien se ha muerto con Cristo, no lo va a venir a juzgar. Esos van a resucitar, que dice la palabra que van a resucitar inclusive hasta primero. Y los que hayan muerto sin Cristo, a ellos no les va a tocar eso, porque esa gente va a estar ahí esperando el juicio del trono blanco ya por allá, cuando pase una cantidad de tiempo, porque ya fueron condenados. Eso ya ni para qué cuando venga el Señor. Eso ya, por eso es que él dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. O sea, si una persona se muere sin creer, ya no hay que el Señor va a venir a juzgar. No, no, es que a esa persona no le cae juicio ya. ¿Por qué? Porque ya fue condenado. Digamos, uno a quién le hace uno juicio? O en lo natural, ¿a quién se le hace un juicio? Al acusado. Al que todavía no ha sido condenado, ¿cierto que no? Porque para eso es un juicio, para ver si se condena o no. Pero ¿para qué le va a hacer un juicio a alguien que ya fue condenado? No tiene sentido. Entonces la gente que muera sin Y eso Cristo, me preguntaba yo, pastor, gracias por aclararme. la gente que muera sin Cristo no caen en esos que el Señor va a venir a juzgar. ¿Por qué? Porque esos ya fueron condenados, ya están condenados. Acuérdate que la venida del Señor es por su iglesia, ¿no? Debe venir a llevar a los que están en Él. Si murieron con Él, van a resucitar. Si están vivos y están con Él, van a ser arrebatados. Y los que estén vivos físicamente, pero que no estén con Él, van a quedar, ¿no? Van a seguir ahí, va a haber un periodo en el que van a tener, bueno, ahí hay teorías si van a tener chance o no van a tener chance, yo creo que sí, porque más adelante va a haber otro juicio que se llama el del trono blanco, donde sí van a comenzar ahí por lista y decir, a ver, ¿quiénes son los que están escritos en el libro de la vida, no? Sí, ¿no? Va para el lago de fuego, ¿me entiende? Entonces ahí es donde, ese ya es el juicio final, ¿no? Como tal, donde ya. Pero no, cuando dice juzgar a vivos y muertos, son los que estén vivos físicamente en ese momento, de los cuales van a haber unos vivos y unos muertos, ¿no? Estamos claros, Ese ¿no? después de los 1000 años, ¿verdad, pastor, que viene ese juicio? Correcto, sí. Pero bueno, vamos a orar, porque porque ya nos metemos en Apocalipsis aquí, ¿no? Comienzo yo a abrir los 7 sellos de aquí, mejor dicho. Bueno, regálanos, Marielitos, una oración para irnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de poder reunirnos virtualmente, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y nos enseñas día a día cosas nuevas y cosas que tal vez en algún momento lo ignoramos y no le pusimos tanta atención, Señor. Pero con estos estudios, estas enseñanzas, podemos tener más claro todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia hoy estamos con vida y porque podemos reunirnos, Señor. Gracias por todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche para que seas tú cuidando de nosotros, de toda nuestra familia, Señor. Te pedimos muy en especial, Señor, por los hermanos que están enfermos, Dios, de la congregación, al igual del hermano Gerardo, su familia, Señor, que está pasando por este momento tan difícil con la pérdida de su mamita, Señor. Dales fortaleza, dales ánimo, dales paz, Señor. Que su corazón esté con esta resignación que necesita, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo y que haces las cosas perfectas para que todas las cosas que podamos sobrevivir y vivir, Dios, podamos llevarlas con bien a los laditos de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Dios, ponemos en tus manos esta noche y el día de mañana también, de trabajo, de las cosas que tengamos que hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias por todo, amado Padre. Amén. 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 Qué lindo.